Bueno banda, finalmente les traigo algo que muchos habían estado esperando, la continuación del manga, subiendo de nivel 1000 años en el futuro. No había podido traérselos por temas de copyright, pero finalmente está aquí. Claro, cuenta con una recopilación de las dos partes anteriores, para aquellos que aún no han visto esos videos. Y ahora sí, los dejo con el resumen. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Lu Shen, un chico común y corriente que estaba siendo reprendido por su profesor, debido a que había estado tomando siestas en medio de clases, a pesar de que faltaban pocos días para el examen que definiría el futuro de todos los alumnos, y en donde para aprobarlo debían contar con un mínimo de 0.8 puntos de energía. De lo contrario, tendrían una vida de completos fracasos. El resto de alumnos parecían tratar al prota, digamos que de una manera bastante despectiva, por ser de los que menor energía poseían en todo el instituto. De seguir así, no podría obtener ni siquiera un trabajo como constructor. Aún así, Gustavo, el mejor amigo del chico, le dijo que no debía preocuparse demasiado por esto, ya que bastaba con que alcanzara el promedio mínimo de energía para encontrar un trabajo cómodo. Tener niveles altos de poder solo era necesario para las personas que aspiraban a convertirse en guerreros, pero para tipos fracasados como ellos, eso era imposible. Dejando eso de lado, mientras el buen Lu Shen regresaba a casa, nos explican un poco mejor cómo funcionaba ese mundo. Y resulta que en ese lugar lo más importante era la energía vital con la que contaba cada ser humano, ya que de eso dependía su estatus en la sociedad y qué trabajo podría desempeñar. Por lo que el prota, al contar con una energía bastante pobre, estaba destinado al fracaso. Pero bueno, al volver a casa, sus padres estaban esperando por él. Al parecer su padre llevaba un trabajo bastante duro por poseer poca energía. Aún así, trabajaba sin descansar para brindarle al prota las mejores pociones y que así este mejorara su nivel. Sin embargo, esto no parecía estar funcionando, ya que Lu Shen, a diferencia de su hermana, que era una especie de prodigio, no había logrado tener un aumento de energía desde hace algún tiempo. Por lo que todos los días realizaba una rutina de ejercicios bastante estricta, y mientras la realizaba nos explican un poco mejor el por qué en su mundo es tan importante el ser fuerte. Y resulta que hace 300 años habían aparecido algunas grietas dimensionales que trajeron consigo bestias que arrasaban con todo a su paso, y a las cuales las armas no les hacían ni cosquillas. Por suerte los humanos comenzaron a desarrollar habilidades especiales a través de su energía para enfrentarlos. Aún así, a pesar de eso, la humanidad continuaba perdiendo la batalla. Pero volviendo con el prota, luego de finalizar su rutina de ejercicios, terminó por quedarse dormido nuevamente, y al hacerlo, como todos los últimos días, tuvo la misma pesadilla, despertando en una especie de mundo post-apocalíptico. Sin embargo, esta vez, cansado de huir, decidió enfrentar al zombie que lo había estado persiguiendo. Así que, sacando fuerzas de donde encontró, fue capaz de acabar con la criatura. Sin embargo, al hacerlo, una especie de aura proveniente del zombie se impregnó en su cuerpo, dándole acceso a las memorias de las personas a las que había eliminado. Y no solo eso, incluso obteniendo sus habilidades, gracias a las cuales le fue muy sencillo acabar con otro zombie que lo atacaba. Lu Shen no entendía qué carajos pasaba, pero de algo estaba seguro: se había apoderado de las habilidades de los tipos a los que había derrotado. Lamentablemente, a pesar de estar sorprendido, ser más fuerte en los sueños no le servía para nada, si en la realidad continuaba siendo un completo perdedor. Aún así, a pesar de saber de que todo era un sueño, la sensación de tener más poder era demasiado real, por lo cual decidió investigar un poco más en el lugar. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, de la nada comenzó a sentir algo raro. Momentos después apareció en su cuarto siendo llamado a comer por su hermana, ya que sí, el chico había despertado justo cuando las cosas se comenzaban a poner buenas. Por cierto, nos presentan a la hermana del chico, Lucy, la genio que nos habían mencionado hace ratos, y la cual parecía ver al pobre chico con desprecio por su bajo poder. Sin embargo, quedó bastante sorprendida al ver el nuevo físico al que había llegado el buen Lu Shen, creyendo que quizás se había estado entrenando como se debía, aunque eso digamos que no era del todo cierto, ya que su nuevo estado físico incluso sorprendió al prota, quien no sabía cómo carajos había obtenido esos abdominales de la noche a la mañana, además de recordar los estilos de batalla que utilizaban los zombies que había derrotado, llegando a la conclusión de que quizá se había llevado la experiencia al mundo real. Así que sin perder tiempo, al día siguiente se presentó en el gimnasio de la ciudad, una especie de establecimiento digamos que para gente de dinero, para comprobar nuevamente su nivel de energía. El prota se sometió a la prueba de medición para conocer su nivel actual, quedando totalmente impactado al darse cuenta de que su poder actual era de 0.96, siendo que anteriormente apenas alcanzaba el 0.60, el cambio había sido radical, por lo que sin perder tiempo también se sometió a la prueba de fuerza física, en donde de utilizar los conocimientos de los zombies, logró obtener un resultado de 113, cuadriplicando sus resultados anteriores. Lu Shen no lo podía creer, la evolución había sido abismal. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo subiendo de nivel 100 años en el futuro.
Bueno, continuando con la historia, Lu Shen, al conocer su nueva fuerza, de inmediato regresó a casa para tomar una siesta bastante larga. Lamentablemente el tipo no pudo pegar el ojo. Aún así, usó ese tiempo para entrenar su cuerpo como de costumbre, aunque esta vez no utilizó su vieja rutina, sino algunos de los tipos que había derrotado, dándose cuenta de la enorme diferencia que existía entre ambas rutinas. La suya en comparación parecía un simple calentamiento. Esto porque con las nuevas posturas, el chico podía sentir como su cuerpo manejaba de mejor manera el flujo de energía. Y no solo eso, ya que gracias a los nuevos conocimientos, aprendió que debía controlar su respiración en todo momento, incluso cuando iba al baño. Ese sueño había resultado ser una mina de oro. Aún así, existía un pequeño inconveniente, y resulta que debido a los nuevos entrenamientos que requerían más exigencia física, su cuerpo necesitaba mejores alimentos y suplementos, ya que los que su familia escasos recursos le brindaban eran demasiado escasos, por lo cual debía buscar una fuente de ingresos rápidamente. Lo primero que se le ocurrió fue optar por una beca que su instituto le daba a los estudiantes prodigios, aunque claro, para eso era necesario mostrar talento, por lo cual en el entrenamiento que se llevaba a cabo todos los días durante clases, había decidido mostrar un poco de sus nuevas habilidades. Su profesor, como siempre, presumía de su mejor alumno, este tipo de aquí, Javier Morales, el mejor estudiante del instituto y el que mayor cantidad de energía poseía, lo que obviamente despertaba la admiración y la envidia del resto de sus compañeros. El prota sabía que si quería mostrar su talento debía enfrentarse y derrotar al tal Javier Morales. Por suerte, la oportunidad se presentó ante él, cuando su profesor le pidió a los alumnos que uno de ellos tuviera un enfrentamiento de práctica contra el chico. Por supuesto, nadie tenía la intención de enfrentar a ese monstruo, que podría destrozarles más que un simple hueso, haciendo que el profesor llegara a la conclusión de que su clase estaba repleta de fracasados. O bueno, eso hasta que nuestro prota, como todo un capo, se ofreció voluntariamente. Todos estaban impactados por su decisión. Incluso su amigo le dijo que no lo hiciera, ya que si conseguía una fractura estando tan cerca del examen, no podría optar ni siquiera por un puesto de constructor. Aún así, el prota no se retractó y continuó con la decisión, que asombró bastante al profesor. O bueno, eso hasta enterarse de que en la última prueba el chico había promediado un 0.6 en nivel de poder, razón por la cual le recomendó tratar de salir con el menor daño posible. Pero bueno, una vez el profesor les explicó las reglas del combate, la batalla comenzó. El prota aún no entraba en sus cabales. Claro, después de haber presenciado ese espectáculo, su mejor amigo, que hace unos días era más débil que él, había derrotado al mejor alumno del instituto. Mientras tanto, una vez el prota estuvo en la sala del profesor, este último le preguntó si acaso había consumido algún tipo de droga para potenciar sus habilidades, o si acaso le había mentido en su nivel de poder. Lu Shen obviamente negó todo lo anterior. El profesor decidió realizarle un examen de energía para saber si estaba diciendo la verdad o no. Lu Shen, sin nada que temer, muy tranquilo, se sometió a tal prueba, sin esperar que el resultado arrojara un asombroso 1.5. El profesor no podía creer lo que veía. El chico había logrado duplicar su anterior resultado. Ahora incluso podía ser considerado un artista marcial de primera clase a sus solo 18 años. Algo muy asombroso, no solo en su escuela, sino incluso en la ciudad. Pero eso no era todo, ya que cuando el chico se sometió a la prueba de poder, destrozó el aparato que analizaba las fluctuaciones. Este chico, su poder no solo es el de un artista marcial de primera clase. Pero bueno, una vez concluidas ambas pruebas, el tipo le preguntó a Lu Shen si provenía de alguna familia distinguida que le hubiera brindado entrenamiento especial o algún tipo de poción de apoyo. Obviamente el prota le respondió que no, él provenía de una familia bastante humilde. Debido a esto, el profesor nos cuenta un poco más de su vida. Resulta que después de graduarse había servido en el frente de batalla durante algún tiempo, un lugar donde se había dado cuenta de lo tan aterradores que eran los monstruos y la enorme diferencia que existía entre ellos y la humanidad. Claro, a diferencia de unos cuantos tipos que para él también eran monstruos capaces de lidiar con esas criaturas, y quizá el prota era uno de ellos. Pero bueno, regresando al presente, el tipo le ofreció al prota todo el apoyo que necesitara, y como ya sabemos, eso era justo lo que Lu Shen buscaba, y le pidió únicamente dos cosas: financiamiento monetario y un poco de flexibilidad en sus horarios de clases, a lo que sin poner ningún tipo de objeción, el profesor le otorgó esos recursos. Además, accedió a darle una tarjeta dorada que contaba con bastantes fondos. Pero bueno, una vez Lu Shen se marchó de su oficina, el profesor llegó a la conclusión de que había encontrado un diamante en bruto. Continuando con la historia, luego de que el buen Lu Shen consiguiera los recursos necesarios, decidió echar una visita al lugar donde solían comerciarse pociones potenciadoras, dándose cuenta cómo muchas familias invertían grandes cantidades de dinero para potenciar la energía de sus hijos, recordando cómo sus padres se rompían la espalda para conseguirle algunas pociones de bajo precio. Sin embargo, estaba decidido a cambiar eso y hacer que el estilo de vida de sus padres mejorara. Lucy, papá, mamá, seguiré haciéndome más fuerte por ustedes,
Pero bueno, después de comprar lo necesario, el prota volvió al mundo de sus sueños para obtener más experiencia y continuar revolucionando. Así que decidió dirigirse a una especie de base que había visualizado en los recuerdos de los zombies a los que se había cargado, y luego de eliminar algunos más de ellos, logró llegar hasta la ciudad en la que se encontraba tal base, una ciudad que al igual que en Shingeki se encontraba rodeada por enormes muros. Sin embargo, tales muros estaban destrozados, lo que hacía cuestionarse al chico qué carajos tenían la fuerza para traspasar tales murallas. Y mientras analizaba el perímetro, en el edificio que más destacaba pudo detectar la presencia de otro zombie, aunque no igual al resto. El aura que este emanaba era monstruosa, al grado de hacerlo retroceder. Debido a esto, tomó la decisión de no acercarse a ese lugar por el momento. Comenzaría inspeccionando las zonas más cercanas al perímetro en el que se encontraba, llegando hasta una especie de vivienda abandonada, cuya familia quizá había sido convertida en zombie. Al analizar la zona, pudo descubrir una especie de sistema operativo que se presentó ante él. Sin embargo, lo que sorprendió al prota no fue el sistema operativo en sí, sino que este podía comunicarse en su idioma. Aún así, no quiso apresurarse en su deducción, creyendo que quizá el sistema podía adecuarse al idioma que la persona que lo estaba utilizando manejaba. Así que le preguntó sobre los últimos eventos que se habían dado en su mundo. Los más destacados eran que habían estado lanzando naves para explorar el espacio exterior, además de que varias de sus bases que poseían artistas marciales de nivel 10 habían caído. Al escuchar esto, el prota llegó a la conclusión de que ese mundo utilizaba las mismas escalas de poder que el suyo. Poco después de esto, más información apareció ante el chico, revelándole cómo a pesar de los grandes avances tecnológicos de esa civilización, no habían podido hacer nada ante los monstruos, por lo cual habían terminado extinguiéndose. Claro, antes de eso intentaron evacuar a otro planeta por medio de naves espaciales, pero eso no dio resultado. A pesar de toda la información que el chico había recaudado, había algo que lo estaba molestando, así que le pidió a la supercomputadora que le mostrara la historia completa de ese mundo. Sin embargo, al verla descubrió algo espeluznante: la historia de ese mundo era la misma del suyo. Ahora entiendo, el mismo idioma, división de rangos de poder. Lo que acabo de ver no es el fin de otro mundo, es mi mundo dentro de 1000 años. Rápidamente el chico buscó la información archivada sobre él, descubriendo que su yo del pasado había sido un donadie que únicamente había vivido durante 28 años. Después de eso, quiso obtener información de su hermana, pero como esta sí había sido alguien importante, necesitaba registrar su sangre en el sistema para tener acceso a esa data, claro. Sin embargo, poco después de hacerlo, los datos de este fueron registrados en la compu, cambiando por completo sus antiguos registros en ella, ya que ahora la información mostrada revelaba que el prota había sido un soldado raso. Aún así, no había destacado demasiado, esto porque a pesar de haber demostrado gran talento en su instituto, no había logrado consolidar su poder, quedando como un simple elemento más en el campo de batalla. Esto lo hizo darse cuenta de que sus acciones tenían el poder para cambiar el futuro. Claro, para eso necesitaba continuar fortaleciéndose, ya que por el momento las habilidades que había obtenido no serían suficientes. Eso sí, había llegado a la conclusión de que salvar el futuro estaba en sus manos. Yo, Lu Shen, seré quien cambie la historia y salve la humanidad. Yo soy la chispa que encenderá el fuego. Bueno, luego de esto, al siguiente día, una vez el chico volvió al mundo real y continuó con su vida como de costumbre. Aún así, ahora tenía el beneficio de saltarse las clases que quisiera. Y claro, contar con más tiempo para entrenar. Incluso su madre y su hermana habían comenzado a notar los cambios en Lu Shen. Pero vayamos al grano. Una vez el prota volvió a su habitación, estaba por iniciar su nuevo entrenamiento. Aunque antes de eso, recibió una llamada de su profesor, informándole que su beca había sido aprobada. Aún así, no le habían otorgado el permiso para faltar a clases con tanta normalidad, pero el prota le explicó que no tenía tiempo que perder si quería convertirse en el puto amo. Y bueno, después de terminar la llamada, comenzó con su nueva y mejorada rutina de entrenamiento, ya que la única manera de conseguir más recursos era demostrando más talento. Y nos revelan cómo en su anterior sueño le había pedido al sistema operativo que le brindara información de las mejores técnicas de entrenamiento obtenidas durante los últimos años. Y después de filtrar un poco la información, llegó hasta lo que estaba buscando: métodos de formación que habían sido creados por los 3 mejores guerreros de la historia. Entre ellos, el entrenamiento del cuerpo, la respiración del fuego y la visión de cristal. A pesar de que los métodos solo contaban con técnicas introductorias, su valor era incalculable. Esto porque quizá esos maestros habían heredado todo ese conocimiento para que alguien pudiera salvar a la humanidad, razón por la cual el chico estaba dispuesto a darle el mejor uso a esa data. Rápidamente comenzó a poner en práctica algunas de ellas, como la del cuerpo universal, que le permitía fortalecer por separado cada una de sus células, o la respiración de fuego, que lograba darle un mejor funcionamiento a lo más necesario en batalla, controlar su ritmo, además de la última, expulsar todas las impurezas acumuladas en su cuerpo. Los avances que estaba realizando eran a pasos agigantados.
Pero bueno, poco es. Luego de esto decidió comenzar la creación de sus propias pociones de refuerzo, ya que sabía que las suyas serían más eficientes que las actuales. Sin embargo, para eso existía un pequeño problema, y era que debía conseguir un laboratorio en donde crearlas. Lo malo era que a pesar de haber buscado en muchas farmacias que le alquilaran un espacio, nadie quería prestarle sus instalaciones a un adolescente. Lu Shen comenzaba a perder las esperanzas hasta que llegó a una especie de farmacia rudimentaria, en donde el empleado parecía, digamos que muy distraído. Bueno, eso hasta que el prota lo hizo entrar en razón. ¿Vas a atenderme o buscas morir? Una vez el chico reaccionó, aceptó llegar a un buen trato con el prota, alquilándole el laboratorio de su farmacia por algunas horas. Claro, el precio de esas horas costaría un ojo de la cara. Sin embargo, por el momento, eso no significaba un problema para Lu Shen, quien una vez estuvo en el lugar adecuado, comenzó a realizar una fórmula básica para no cometer errores en su primera vez, y luego de algunas horas trabajando, por fin terminó el tónico que buscaba. Sin embargo, al ingerirlo, un intenso olor recorrió todo su cuerpo. Eso sí, unos momentos después, toda la energía que había perdido por el intenso entrenamiento había sido restaurada. La medicina era un éxito. Pero este fue interrumpido por el chico de antes, quien le dijo que tenía que largarse, ya que su jefa y dueña del lugar había llegado. Es aquí donde nos presentan a esta chica de aquí, Sofía, la cual al parecer era una desarrolladora de tónicos que actualmente estaba trabajando en una poción que revolucionaría la industria de la medicina. Aún así, no había logrado realizar avances significativos. Pero dejando eso de lado, la chica al revisar el lugar se dio cuenta de que alguien había estado trabajando en su laboratorio, haciéndola enfurecer con el recepcionista de la tienda, el cual no encontraba forma de salir del problema, ya que sabía que la chica no creería ninguna de sus excusas, razón por la cual al final terminó siendo despedido. Luego de despedirlo, Sofía continuó inspeccionando su laboratorio, descubriendo los rastros que Lu Shen había dejado en su equipo de trabajo. Sin embargo, mientras lo hacía, encontró una de las muestras pertenecientes al tónico creado por el prota, el cual decidió probarlo por mera curiosidad, pero al hacerlo quedó impactada. Rápidamente interceptó al recepcionista que ya se estaba despidiendo de su trabajo, para preguntarle quién carajos era la persona que había utilizado su laboratorio, esto para poder contactar con esa eminencia. El chico, bastante sorprendido sin saber qué hacer, le pasó el contacto que Lu Shen le había brindado, y sin perder el tiempo, Sofía se puso en contacto con el chico, el cual luego de tomar su nueva poción había continuado perfeccionando su método de combate, y al recibir la llamada escuchó la propuesta de Sofía, quien ofreció trabajar juntos y financiar su investigación, a lo que el prota, que sabía que esto pasaría tarde o temprano, decidió acceder. Eso sí, lo haría dentro de una semana. Sofía, que no podía esperar tanto, le pidió al recepcionista que lo buscara, y de encontrarlo obtendría una recompensa bastante grande. El chico, sin pensarlo, aceptó encantado, pero le preguntó si estaba segura de lo que decía, ya que en realidad tal maestro no era más que un chico de preparatoria, dejando en completo estado de shock a Sofía al saber que existía ese tipo de prodigio. Regresando con Lu Shen, como todas las noches, continuaba fortaleciendo su cuerpo en el futuro. Claro, por medio de sueños, cada vez comenzaba a acercarse más a la zona donde se encontraban los zombies con auras más amenazantes. Y ahora mismo estaba por enfrentarse a un zombie que se diferenciaba de los demás, ya que parecía haber sido alguien de temer. Y efectivamente, había logrado darle una buena batalla al chico, llegando por algunos momentos ponerlo contra las cuerdas. Por suerte, gracias a una ráfaga de combos, aprendidos mediante los recuerdos de algunos zombies experimentados, fue capaz de salirse por la tangente y darle el golpe final a la criatura. Aún así, el chico no celebraba sus victorias, ya que sabía que las personas a las que ahora estaba derrotando habían sido héroes que lucharon en el frente para proteger a sus familias. El espíritu de los héroes nunca morirá. El prota, después de obtener los recuerdos de ese tipo, sabía que había logrado derrotarlo únicamente porque le faltaban algunos miembros del cuerpo, además de haber perdido su conciencia. De no haber sido por eso, ahora sería él quien estuviera en el suelo. Pero bueno, el chico continuó derrotando a los zombies de menor nivel, poniendo en práctica algunas de las técnicas que había aprendido mediante la combinación de sus conocimientos, como el potenciador estelar que lanzaba una ráfaga de energía a su alrededor. Y bueno, regresando al presente, el chico decidió checar cuánto había crecido en los últimos días, así que visitó el gimnasio en el que había medido su poder hace algún tiempo. La recepcionista estaba segura de que su energía no crecería de la noche a la mañana. Aún así, ya que le parecía guapo, decidió prestarle una de las salas. Al checar su nivel, el prota descubrió que su esfuerzo no había sido en vano, ya que los números habían crecido drásticamente, pasando de un simple 0.6 a un poderoso 15.63, el grado necesario para ser denominado guerrero de nivel 2. Y claro, no solo eso, ya que en la prueba de fuerza física demostró un poder abrumador. Pero bueno, una vez terminada la prueba, se marchó del lugar normalmente, despidiéndose de la recepcionista que lo veía, muy emocionada. Aunque al hacerlo, se topó con algunos chicos de familia adinerada, los cuales solían entrenar en ese lugar, y quienes se interesaron un poco en el chico, en especial el hermano menor, que quería saber el resultado de la prueba de Lu Shen.
Claro, para saber qué tan superior era su poder en comparación a alguien mayor y de escasos recursos. Su hermana mayor lo puso en su lugar, diciéndole que no debía compararse con alguien que no había tenido el apoyo financiero de sus padres como lo había tenido él. Aún así, terminó accediendo a conocer los resultados del prota. La recepcionista aceptó mostrárselos, ya que era la única persona que había tomado el examen durante todo el día. Sin embargo, al revisarlos, ambos quedaron impactados. ¿Cómo carajos ese podía ser el nivel de alguien en secundaria? La chica, en estado de shock, rápidamente le dijo a la recepcionista que le proporcionara toda la información del chico. Debían encontrarlo lo antes posible. Ese tipo era un descubrimiento increíble. Regresando con el buen Lu Shen, luego de verificar su poder, se había dirigido al examen de certificación que se estaba realizando ese mismo día, para así obtener su licencia como artista marcial. Claro, si era posible, de nivel 2. Aunque no estaba seguro de estar a ese nivel, ya que el medidor de antes podía ser no tan exacto, como el caso de algunas personas que obtenían una puntuación inferior. Al llegar a la sala de reunión, se topó con una fila enorme de personas esperando para realizar el examen. Sin embargo, entre ellos, el que más destacaba era este tipo enorme de aquí, quien al realizar el examen, su solo poder desató una increíble ráfaga de viento en toda la sala, mandando a todos a volar, claro, a excepción del prota, y obtuvo el grado de guerrero de nivel 3. Todos estaban asombrados por ese resultado. Bueno, todos a excepción del prota, quien a diferencia de los demás que habían perdido su motivación, fue el siguiente en tomar el examen. Pero cuando lo hizo, nadie en la sala podía creer que un chico tan joven ya contara con un nivel de energía tan alto. El prota había conseguido un 15.7. En otras palabras, entraba en el rango de artista marcial de segundo nivel. Pero eso no era todo, ya que luego de esto, el chico se sometió a la segunda parte de la prueba, el examen de poder físico, en el que tal como antes, impactó a todos. Su nivel de combate no concordaba con su nivel de energía, incluso superaba la potencia de ataque del tipo de antes, quien como recordemos ya se encontraba en el nivel 3. El supervisor de la prueba no podía entender qué carajos ocurría. Eso sí, le dijo que no se preocupara por nada, ya que un talento como el suyo sería apoyado por sus superiores. Pero cuando quiso informárselos, el tipo de antes se acercó hasta Lu Shen. Pero tranquilos, no quería pelea, simplemente reconocer las habilidades que rivalizaban a las suyas. Pero bueno, Lu Shen, después de que varias organizaciones quisieran reclutarlo, decidió marcharse del lugar, pero al hacerlo terminó encontrándose con su hermana, junto a algunas de sus amigas, quienes al parecer esperaban a una amiga, quien también se encontraba tomando el examen, aunque claro, su hermana no sabía que Lu Shen se encontraba en ese lugar por la misma razón, así que solo creyó que estaba perdiendo el tiempo como siempre. Sin embargo, después de reunirse con su amiga a la que esperaban, esta última les comentó que el examen se había suspendido, después de que un chico, o mejor dicho demonio, destrozará la máquina de pruebas, obteniendo una calificación superior a la de un artista marcial de nivel 3. Pero lo que dejó impactadas a las chicas fue que el nombre de ese monstruo no era otro que Lu Shen. Pero regresando con nuestro prota, después de certificarse como un artista marcial, volvió al futuro por medio de sus sueños y gracias a la supercomputadora, descubrió que la información sobre su historia había cambiado. Ahora el informe arrojaba que había vivido hasta los 65 años, alcanzando el nivel 6 como artista marcial, 2 niveles por encima de su anterior revisión, además de que ahora ya era considerado un guerrero destacado. Pero a pesar de eso, sabía que dicho nivel no sería suficiente, ya que incluso los guerreros de nivel 9 no habían servido de nada en la batalla que se aproximaba, así que si quería cambiar el futuro, debía continuar subiendo de nivel. Por otra parte, nos muestran como el presidente de la Asociación de Artes Marciales de esa región estaba teniendo algunos problemas con su superior, ya que este último necesitaba que dicha región comenzara a enviar reclutas al campo de entrenamiento militar. Sin embargo, el presidente no tenía candidatos aptos para ser reclutados, ya que en esa región existían pocas familias que contaran con técnicas de combate avanzadas. Era por eso que en varios años nadie de dicha región había sido reclutado. Por suerte, cuando esto ocurría, su secretaria entró en la oficina con la noticia de que un nuevo artista marcial había aparecido, con un nivel de ataque por encima de 15.000, y eso que apenas estaba en segundo nivel. El presidente no lo podía creer. Al ver la grabación de la prueba, se dio cuenta de que había aparecido lo que había esperado por años. Alguien que incluso proveniendo de una familia pobre, contara con el talento de uno entre 10.000, así que de inmediato se puso en marcha a su residencia para reclutarlo. Pero no era el único, ya que recuerdan a la chica de antes, la del gimnasio de artes marciales, pues después de descubrir el talento de Lu Shen, había iniciado una búsqueda intensa, hasta que por fin consiguió dar con el paradero, y ahora estaba por realizarle una pequeña visita. Horas más tarde, Lu Shen recibió la visita de 2 de las personas más influyentes de la región, y el presidente
presidente no se anduvo con rodeos, ya que después de presentarse, le explicó la razón de su visita, revelándole que quería que él se convirtiera en el representante de su región en el campamento de entrenamiento militar. Aunque Ni Xuan, la chica de antes, los interrumpió, diciéndole al presidente que a pesar de que las habilidades del prota eran muy sobresalientes, era demasiado apresurado enviarlo a tal campamento, ya que eso podría resultar contraproducente. Pero el presidente le dijo que después de ver el poder del chico en el examen, estaba seguro de que ese no era su límite, y el prota, que escuchaba todo, le dio la razón, aceptando de inmediato su propuesta. Así que después de escuchar su respuesta, el presidente se retiró de su casa, acordando recogerlo en un par de días para su reclutamiento. Y bueno, una vez se marchó, el prota fue al grano con la chica, preguntándole el motivo de su visita, a lo que esta última, que por cierto había quedado flechada por la facha del tipo, le explicó que quería convertirlo en discípulo honorario de su gimnasio. Claro que no era necesario que asistiera con regularidad, además de que podría utilizar sus equipos de entrenamiento las veces que lo deseara. Pero el prota rechazó su oferta, diciéndole que podían utilizar su nombre como miembro de su gimnasio para hacer publicidad, claro, pero no podía ser su discípulo ni siquiera en el papel. Por suerte, al menos esa respuesta no estaba mal para la chica, así que no insistió más, pero antes de irse le dijo que le daría un salario mensual bastante grande, por el simple hecho de prestarles su nombre. La familia del chico no podía creer lo que había ocurrido. Su hijo se había convertido en un artista marcial, reconocido por las personas más influyentes. Y el prota, como todo hombre que se respeta, les dijo a sus padres que ahora que él obtendría un salario ya no sería necesario que trabajaran tan duro en sus empleos, él se haría cargo de todo. Por otra parte, ¿recuerdan a la científica de antes, la que estaba en búsqueda del genio que había creado la poción potenciadora? Pues bueno, esta aún continuaba en búsqueda para encontrar al buen Lu Shen, ya que cada día encontraba más usos para la poción que este último había creado. Y lo mejor de todo, sus ingredientes podían ser conseguidos a un costo extremadamente bajo. Sin embargo, cuando la analizaba, su ayudante le dijo que había encontrado al chico que buscaba. Y sí, este se encontraba específicamente en la televisión, siendo entrevistado por ser de los más jóvenes en ser reclutado. La científica no lo podía creer. El creador de la poción que revolucionaría la industria era solo un estudiante. Pero regresando con nuestro prota, este aprovechó al máximo su tiempo libre antes de unirse a la academia militar, realizando un viaje en búsqueda de materiales útiles para nuevos tónicos, y el cual aprovechó para perfeccionar algunas técnicas que había aprendido recientemente en el futuro. Ahora podía desplazarse a gran velocidad e incluso lanzar ráfagas de fuerza, aunque su objetivo principal era el de reunirse con un comerciante de hierbas difíciles de conseguir. Sin embargo, no esperaba que este último usaba el negocio como una fachada para estafar a sus clientes, obligándolos a comprar más mercancía de la que necesitaban y a un precio mucho más alto. Claro que si estos se negaban, eran obligados por los compañeros del tipo, y cuando el prota intentó confrontarlos, los hijos de fruta le dijeron que lo mejor era que no se resistiera, ya que todos ellos eran artistas marciales de nivel 1, aunque sus ganas de luchar desaparecieron por completo después de que Lu Shen les diera una pequeña demostración de la enorme diferencia de nivel que existía entre ellos. Claro que luego de presenciar el monstruo ante ellos, los tipos no pusieron resistencia e incluso le obsequiaron toda la mercancía que habían reunido. Pero ahora sí, vayamos a lo importante. Unos días después, nuestro prota por fin se presentó en el campamento de entrenamiento para genios, el cual parecía más una base militar que una escuela, y en donde, como siempre, las distinciones entre clases sociales no se hicieron esperar, ya que los tipos creían que Lu Shen había sido aceptado en dicha institución únicamente por tener contactos con el presidente de la asociación. Pero bueno, como el prota llegó bastantes días tarde, no podría ingresar al campamento con los otros reclutas de su región, así que tendría que hacerlo con el grupo perteneciente a otra ciudad, quienes al igual que él, recientemente habían llegado. Sin embargo, apenas entraron en las instalaciones, notaron que algo andaba mal, y sí, tenían razón, porque uno de los guardias les informó que la prueba de admisión comenzaba ahora, y solo los que consiguieran aprobarla obtendrían su acceso al campamento. Una vez dicho esto, los chicos fueron arrojados algunos pisos abajo, donde el prota apenas aterrizó. Rápidamente utilizó algunas de sus técnicas para inspeccionar el lugar, dándose cuenta de que todos los sencilla. Uno de ellos incluso les dijo al resto que si no estaban preparados para enfrentar la primera prueba, ni siquiera se atrevieran a insinuar que provenían de la misma región que él, aunque una chica del grupo le contestó que ahora mismo no debían discutir, ya que lo más importante en ese momento era ellos debían trabajar juntos. Pero en esa sala también se encontraba alguien que no pertenecía
conocía a su grupo. Así que ¿por qué no lo usaban como carnada para textear las trampas de la prueba? A lo que el prota, como todo un capo, le respondió que si no tenía intención de intentarlo, que se apartara de su camino. Obviamente, el otro chico intentó humillarlo, pero el prota le respondió esto. ¿Sabes? Las fieras siempre van solas, mientras que los bueyes y las ovejas se agrupan en manadas. Una vez dada su respuesta, el prota inició la prueba de admisión. Apenas puso un pie en el pasillo, cientos de robots comenzaron a aparecer de la nada. El resto de chicos que presenciaban la cena no lo podían creer. ¿Acaso los militares estaban locos o porque habían enviado máquinas que según ellos incluso acabarían con artistas marciales de nivel 2? Pero quedaron más asombrados al ver como Lu Shen, a pesar de estar a centímetros de ellos, no parecía tratar de protegerse, creyendo que quizá era un simple inútil. Pero lo que no esperaban era que apenas uno de los robots lanzó el primer ataque, el chico lo detuvo como si nada, para segundos después destruirlo. Algunos alumnos creían que quizá el prota sí era un verdadero prodigio. Sin embargo, el hijo de fruta de antes continuaba diciéndoles que Lu Shen era un perdedor y que simplemente habían derrotado al robot debido a que estos estaban programados en un nivel de dificultad muy bajo. Así que para demostrárselos, sin siquiera prepararse, se enfrentó a uno de ellos, sin esperar que terminaría hecho miércoles después de apenas recibir uno de sus ataques. Las marionetas no estaban programadas ni siquiera en el nivel 2, más bien al nivel 3, pero para el prota que llevaba meses enfrentándose a verdaderas máquinas asesinas, como los zombies, no le tomó demasiado trabajo deshacerse de todas las máquinas en la prueba, y para terminar de textear sus habilidades, enfrentó a uno de los sensores en el examen. Pero bueno, por otra parte, nos muestran cómo los tutores de la instalación estaban analizando los resultados en las pruebas de algunos nuevos reclutas, llegando a la conclusión de que muy pocos de ellos eran verdaderos prodigios. Para ser específicos, únicamente habían encontrado 3, uno enfocado en la velocidad, otro en la defensa, y la que más se destacaba era Xianing, la más habilidosa de todos los reclutas hasta ahora, y la cual contaba con habilidades de tipo psíquico, que en ese mundo eran las habilidades más chetadas. Sin embargo, mientras analizaban las pruebas, se dieron cuenta de algo impactante. Pero antes de eso, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este resumen, por favor se suscriban, nos dejen su poderoso like y un comentario con la frase "El futuro es ahora", para que así YouTube recomiende más el video y este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Bueno, continuando con la historia, paralelamente con los instructores, nos muestran cómo Xianling, la chica de antes, se encontraba realizando la prueba, al igual que los otros chicos. Esta última se había encargado de prácticamente todos los robots por cuenta propia. Sin embargo, después de llegar al otro lado de la sala de pruebas, notó como todos los guardias de las instalaciones estaban tratando de contener una especie de bestia. La chica usó sus ojos para comprobar de qué se trataba, pero al hacerlo solo notó la presencia de una persona normal acercándose, aunque al comprobarlo mejor quedó aterrada. La sed de sangre de ese tipo era demoníaca. Momentos después, los instructores de antes se hicieron presentes en la sala, solicitando toda la información que tuvieran acerca de los aspirantes que habían entrado en la sala de pruebas, aunque eso no fue necesario, ya que momentos después, la persona que esperaban se hizo presente. Lu Shen, en una entrada épica, cruzó la puerta, arrastrando a uno de los sensores en la prueba, que al parecer había sido masacrado por este último. Y después de que los instructores le preguntaran su nombre, bastante impactados de que incluso hubiera derrotado a un sensor, el chico se presentó como Lu Shen, pidiéndoles disculpas por el alboroto, ya que había creído que derrotar al sensor era parte del examen. La instructora, que se dio cuenta de que Lu Shen no era alguien común, usó su habilidad mental para intentar encontrar información en su cerebro, cosa que no sirvió de nada, gracias a que el prota sabía cómo evitarlo. Esto sorprendió bastante a la mujer, quien llegó a la conclusión de que quizá ese campamento sería más interesante que los anteriores. Pero bueno, después de esto, el prota fue llevado al comedor junto al resto de reclutas que consiguieron aprobar, y donde, como era de esperarse, se dio un festín para recuperar energía. Por cierto, terminó encontrándose con amiga de su hermana, quien al parecer también había conseguido pasar la prueba de admisión, y la cual le dio toda la información necesaria para sobrevivir en ese lugar, revelándole que de su región únicamente ellos dos habían conseguido ingresar, además de que dichas instalaciones se regían por un sistema de puntos que funcionaban para obtener beneficios como dinero o materiales de entrenamiento, pero para conseguirlos debían enfrentarse a diversos exámenes. De hecho, ahora mismo solo 3 personas habían conseguido obtenerlas, después de haber sacado una calificación bastante alta en las pruebas de admisión. Uno de ellos se destacaba en la fuerza, otro en la velocidad
y la que más se destacaba era por supuesto la chica de antes, experta en el poder mental, que por cierto había quedado medio traumada con Lu Sheng. Sin embargo, la chica también le reveló que además de estos 3 chicos, circulaban varios rumores de una cuarta persona que había destacado en las pruebas de ingreso, el cual supuestamente tenía una habilidad aterradora. Pero no solo eso, se decía que tenía problemas de ira, al grado de darle una paliza a uno de los sensores. Lamentablemente, la conversación de estos fue interrumpida por algunos miembros del staff, quienes citaron al prota a la dirección. Esto por los daños que había causado durante la prueba, y por lo cual debían realizarle algunas preguntas. La chica que conversaba con Lu Sheng quedó impactada. La persona de los rumores era el mismo chico de su región, y claro, no solo esta se sorprendió. El resto de reclutas que se encontraban cerca no lo podían creer. Los rumores que circulaban al parecer eran ciertos. Minutos después, una vez Lu Sheng estuvo en la dirección, fue recibido por la mujer de antes, quien explicó que no debía preocuparse por los daños causados durante la prueba, ya que eso era algo normal para ellos. Momentos después, los otros 3 chicos que se habían destacado durante la evaluación fueron llevados hasta la misma habitación, y una vez los 4 prodigios estuvieron reunidos, la instructora los felicitó por ser de los reclutas más destacados en varias generaciones, explicándoles que ese lugar se regía por el poder que cada recluta tuviera. Así que como recompensa, cada uno de ellos recibió una tarjeta dorada con 100 puntos que le servirían para obtener algunos beneficios. Claro que Lu Sheng, por obtener una calificación mucho mayor, fue recompensado con una tarjeta con el doble de puntos que el resto, cosa que no parecía ilusionarlo demasiado, ya que lo único bueno que podría obtener con eso, según él, era la comida. Sin embargo, uno de los 4 reclutas se tomó esto a mal, creyendo que el prota había obtenido esa tarjeta únicamente por sus influencias y no por el nivel de poder con el que contaba. Así que para comprobarlo, retó al prota a un duelo, diciéndole que si lo derrotaba se quedaría con su tarjeta. Los instructores tomaron la decisión de no interceder y simplemente observar cómo se desarrollaba la batalla que no duró ni 5 segundos, ya que el prota no le bastó más que un pequeño golpe de su dedo para mostrarle quién era el más perrón en esa sala. El resto de alumnos dotados no lo podían creer, y la chica de antes ahora sí que estaba traumada con el poder de Lu Sheng. Pero bueno, una vez el entre comillas duelo terminó, la instructora le preguntó al prota cómo planeaba practicar a continuación, diciéndole que si usaba sus puntos podría obtener su orientación personal, a lo que el chico le contestó que muchas gracias, pero tenía mejores cosas que hacer, y eso no era más que irse a dormir. Y sí, tal como lo dijo, después de salir de la sala se marchó a su habitación. Los instructores que lo mantenían vigilado no entendían por qué perdía el tiempo de esa manera y no aprovechaba las instalaciones para entrenar. La actitud de Lu Sheng le recordaba la de cierto tipo que había aparecido hace algunos años y el cual se había destacado por encima del resto de prodigios gracias a su poder bruto. Sin embargo, ese poder solo le fue útil en las primeras etapas del campamento, ya que según la instructora, lo fundamental en el combate no solo era la fuerza, sino también la velocidad, observación, tácticas y estrategias, por lo que lo más probable era que el chico comenzara a quedarse atrás de sus compañeros en unas cuantas semanas o incluso días. Lo que no sabía era que el capo de nuestro prota ahora mismo no estaba perdiendo el tiempo como creía, sino más bien llevando su cuerpo al límite en un verdadero campo de batalla, al enfrentarse a un zombie de nivel 4, y tal como lo había dicho la instructora, la fuerza no lo era todo. Lu Sheng había descubierto que para derrotar a enemigos de niveles superiores al suyo, necesitaba un plan detallado antes de enfrentarlos. Por suerte había descubierto eso hace mucho tiempo. De hecho, ahora estaba tratando de controlar nuevos estilos de combate para no depender completamente de su fuerza física. Ese era el camino que lo llevaría a convertirse en el artista marcial definitivo. Pero bueno, el prota, además de entrenar sus estilos de combate, también había estado entrenando su punto débil, que no era otro más que su poder mental. Claro que según él, era débil en comparación a los enemigos de ese mundo, porque los chicos del campamento no podían compararse a él en ese ámbito. Horas después de entrenar su fuerza mental, decidió checar qué tanto había cambiado su futuro, descubriendo que esta vez, según los registros, había logrado alcanzar el nivel 7 como artista marcial, llegando incluso a tener algunos aportes a la historia bastante importantes. Además, gracias a que ahora su ADN estaba registrado con más de 3 estrellas, tenía acceso a técnicas confidenciales y cuyo conocimiento no desperdiciaría, así que de inmediato checó una nueva técnica llamada el Sutra del Rey de los Infiernos, la cual según el chico era de las técnicas más completas en la historia de la humanidad, la cual consistía principalmente en utilizar su energía para crear una especie de armadura que replicaba todas las partes de su cuerpo. Esto le brindaría una potencia de ataque mucho mayor, además de una defensa que podría salvarlo de golpes mortales. Lu Sheng no podía creer que un humano hubiera sido capaz de crear una técnica como esa, pero si ni siquiera ese genio había sido capaz de evitar la extinción de la humanidad, él debió utilizar todo ese conocimiento para convertirse
en un verdadero monstruo. Pero bueno, regresando al mundo real, un mes había pasado desde que el campamento había dado inicio. Xianling, al parecer gracias al entrenamiento personalizado brindado por la instructora, era la recluta que más había avanzado en términos de poder. Pero a pesar de su gran avance, la instructora le explicó que parecía que algo la estaba frenando, preguntándole si alguien le había dejado un trauma psicológico, a lo que la chica solo podía recordar a Lu Shen, pero la instructora le dijo que la solución era bastante simple: acabar con la persona que había generado ese trauma. De esa manera no habría trauma alguno. La chica, al escuchar estas palabras, recordó los rumores que habían estado circulando sobre cómo el prota se había estancado en su progreso, creyendo que quizá tendría una oportunidad contra él. Y sí, al parecer los rumores eran ciertos, ya que según los instructores, el prota desde la última reunión no había salido de su cuarto para entrenar, únicamente comía y continuaba durmiendo. Incluso varios alumnos comenzaban a creer que Lu Shen era un fraude y que simplemente había tenido algo de suerte en la primera prueba. La chica, que provenía de la misma región que él, se preguntaba qué carajos le estaba pasando al tipo duro que había conocido. Lo que nadie sabía era que el chico estaba entrenando más duro que nadie. Unos días después de esto, nos muestran cómo el chico al que el prota había enfrentado había pasado varias semanas entrenando con gravedad aumentada, algo así como Vegeta, llegando incluso a soportar una gravedad aumentada por 4. El resto de reclutas parecían idolatrarlo, diciéndole que Lu Shen no tendría oportunidad contra él después de desperdiciar tanto tiempo. E incluso el tipo creía que quizá la tortuga, en este caso él, estaba por superar a la liebre, que se había dormido en sus laureles. Sin embargo, segundos después, el prota se hizo presente, ya que cansado de tanto entrenamiento quería probar sus nuevas habilidades, y lo haría texteando la máquina de gravedad aumentada. El otro tipo le advirtió que eso era peligroso y que primero debía adecuar su cuerpo a ese entrenamiento. Obviamente Lu Shen no lo escuchó y de hecho comenzó en el mismo nivel que el otro tipo había estado utilizando, moviéndose de una manera bastante fluida, mucho mejor que la del otro tipo que llevaba semanas entrenando en esa máquina. Los reclutas que veían todo no lo podían creer. El prota era capaz de soportar una gravedad monstruosa y lo más aterrador, lo hacía parado en 2 dedos. Momentos después, Xianling se hizo presente y al presenciar la escena, toda la confianza que había ganado se desvaneció. Derrotar a un demonio como ese era imposible. Y bueno, por su parte el tipo de antes no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo carajos ese chico que había desperdiciado su tiempo durmiendo podía ser capaz de superarlo tan fácil? Por su parte el prota, que había dominado totalmente ese nivel de gravedad, sin demasiado esfuerzo, quiso probar qué tan lejos podía ir con el nivel actual en el que se encontraba, aumentando un par de niveles más la gravedad. Claro que para ello utilizó una de las nuevas técnicas de respiración que había aprendido en el futuro. Y mientras esto ocurría, más de la mitad de los alumnos del campamento se habían reunido fuera de la sala para presenciar si el prota sería capaz de romper el récord o simplemente sería aplastado. Y claro, como era de esperarse, con su nuevo nivel no le tomó trabajo dominar la gravedad aumentada por 6. Así que como aún quería descubrir qué tan lejos podía llegar, decidió aumentar no uno, sino varios niveles más la gravedad en la sala. Los alumnos que veían esto desde fuera no lo podían creer. Ese tipo en verdad estaba loco. Por cierto, mientras todo esto pasaba, los instructores habían notado que el récord de gravedad en la sala de entrenamiento se había roto. Al principio creyeron que quizá el grandulón de antes lo había conseguido, aunque quedaron impactados al presenciar por las cámaras que no se trataba de él, se trataba de Lu Shen, en quien habían perdido toda esperanza, pero misteriosamente había alcanzado el nivel 9 en la sala. Así que tras presenciar esa escena, comenzaron a creer que quizás ese chico era el prodigio que habían estado buscando. Por su parte el prota, luego de un rato en la habitación, notó que estaba por alcanzar su límite, aunque eso era justo lo que buscaba, ya que solo de esa manera podría poner a prueba su más reciente técnica, la cual por supuesto dio resultado, ya que solo potenciando sus órganos internos con su energía, logró liberar un 20% más de poder en todo su cuerpo, poder con el que la gravedad en la que estaba ya no representaba un problema, así que de nuevo aumentó aún más el nivel. Incluso los vidrios de la sala habían comenzado a romperse, y la gravedad que escapaba por ellos consiguió poner de rodillas a todos los observadores. Lu Shen había sido capaz de llegar al nivel 10 en la sala, un nivel que ni siquiera los instructores podían dominar, y aunque al principio le estaba tomando trabajo controlarlo y podía sentir como sus huesos eran aplastados, recordó que esa era la única manera de convertirse en el puto amo, así que usando su máxima energía consiguió ponerse de pie y dominar el último nivel de la máquina.
Todos a su alrededor ahora creían que ese chico era un verdadero monstruo. Pero bueno, luego de toda esa demostración de poder bruto, el chico por fin salió de la sala y todos lo veían como un héroe. Incluso varias chicas se acercaron a él. Ah, y por cierto, gracias a haber roto el récord de la máquina, obtuvo miles de puntos para gastar en el campamento, mientras que algunos de los participantes ni siquiera tenían lo suficientes para comprar comida. Pero centrémonos en lo importante, ya que Lu Shen no planeaba parar únicamente en la sala de gravedad y ahora se estaba dirigiendo a la sala de técnica corporal para comprobar los límites de su velocidad. Lugar donde, por cierto, en ese momento se encontraba entrenando otro de los prodigios que conocimos unos días antes, el mismo que se enfocaba en su velocidad y el cual de hecho había conseguido realizar grandes avances en su rapidez. Estaba incluso por encima de más del 50% de artistas marciales en el mundo. Pero su entrenamiento fue detenido cuando escuchó que un grupo de alumnos estaba reunido en otra de las salas, quedando bastante sorprendido, ya que incluso los instructores estaban en ese lugar. Y al acercarse se dio cuenta de que la persona que entrenaba en ese momento era el mismísimo Lu Shen. Pero lo sorprendente no era eso. Lo sorprendente era que el tipo estaba entrenando varios niveles por encima del suyo, moviéndose a una velocidad inimaginable. Y eso que ni siquiera parecía estar esforzándose demasiado, más bien apenas calentaba. Por su parte, la instructora, que veía todo, se preguntaba si acaso el prota ya había estado en el campo de batalla, ya que los movimientos de ese chico no eran simple velocidad. Estaba siendo capaz de predecir cada uno de los ataques segundos antes de que fueran lanzados. Y lo peor de todo es que hasta ahora ni siquiera se había esforzado para hacerlo. Y bueno, la chica, aprovechando que el prota se encontraba concentrado en la prueba, quiso usar sus habilidades psíquicas para leer su mente. Lo mismo que había intentado días atrás y que quizá en ese momento podría funcionar, aunque de nuevo su plan fracasó. La mentalidad de ese chico era de acero y ni siquiera pareció desconcentrarse por su ataque, más bien fue todo lo contrario. El tipo continuó aumentando los niveles de dificultad en la sala rápidamente. Ahora incluso sus movimientos eran imperceptibles para los artistas que no tenían entrenada su vista. Parecía como si Lu Shen se hubiera desvanecido, cuando en realidad continuaba moviéndose por toda la habitación. Según uno de los instructores, en el mundo no había muchos artistas que pudieran moverse de esa manera. De hecho, ellos habían llegado a ese nivel hasta los 22 años, mientras que Lu Shen apenas tenía 16. Y bueno, después de un rato, el tipo, aunque le comenzó a tomar un poco de trabajo evitar los láseres, fue capaz de completar la etapa 3 de esa habitación, algo que en toda la historia ningún alumno había conseguido. Por su parte, los instructores, aunque impresionados por lo visto, estaban por volver a su oficina. O eso hasta que notaron que el hijo de fruta del prota estaba por probar la etapa 4 de esa habitación, etapa que ni siquiera ellos como instructores habían sido capaces de alcanzar. Por su parte, Lu Shen, apenas activó la nueva etapa, se dio cuenta de que el nivel de dificultad había aumentado drásticamente. Ahora ya no podía simplemente predecir de dónde vendría cada ataque, no tenía el tiempo suficiente para eso, así que ahora la única opción era moverse por instinto. Y para agudizar un poco sus sentidos, decidió activar otra de las técnicas que había aprendido en su último viaje al futuro, técnica con la que ahora podía moverse, pensar y reaccionar a una velocidad muy superior. De hecho, para él era como si el tiempo se ralentizara, facilitándole en gran medida reaccionar al instante a los ataques. Ahora ni siquiera los instructores podían seguir sus movimientos. No obstante, el nivel de energía dentro de la habitación fue tanto que los vidrios terminaron cediendo. Por su parte, la instructora, aprovechando la confusión, quiso probar su técnica por última vez, en esta ocasión usando una representación física de su poder mental. Pero a pesar de que el prota se encontraba con una guardia baja, su técnica no era lo suficientemente fuerte como para traspasar su defensa. Y ahora que el tipo era capaz de usar el poder de su mente, incluso terminó devolviéndole el ataque a la instructora, la cual, tras percatarse de esto, se dio cuenta de que el prota no solo era un artista marcial con técnicas físicas, ese tipo era un psíquico y de hecho uno con más poder que ella misma. Pero bueno, Lu Shen, que había topado al 100% los niveles de práctica en esa máquina, decidió parar. Después de todo, ya había probado qué tan fuerte se había vuelto en los últimos 2 meses viajando continuamente al futuro. Obviamente, todos los que esperaban por él fuera de la sala estaban vueltos locos. No podían creer que un chico con su misma edad contara con tal nivel. Incluso la instructora se acercó a ir a comer,
Después de todo, no lo había hecho en días. Unas horas más tarde, el chico fue citado en la oficina de los instructores un poco de su sangre con una aguja especial que fuera capaz de atravesar la dura piel que había conseguido a base de entrenamiento. Descubrió que actualmente el prota se encontraba en el nivel 3 como guerrero, un nivel más después de la última prueba. Según la chica, era la primera vez que veía a un artista de ese nivel a tan corta edad. Aunque eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente fue que después de que el otro tipo le pidiera que se sometiera a la prueba de poder de combate, el chico quiso usar la técnica más poderosa que había conseguido en los últimos días y con la cual, como era de esperarse, consiguió alcanzar un nivel de poder muy por encima del nivel como artista marcial que tenía en ese momento, difícil entre los psíquicos. Lo que no esperaba era que, al igual que en las otras pruebas, Lu Shen superó todos sus expectativos avances en su poder. Por su parte, el otro instructor también tenía algunas noticias que darle. Una de ellas era para llevar a cabo su plan y detener el fin de la humanidad. Pero bueno, una vez sabiendo todo esto y que el dichoso torneo se llevaría a cabo hasta dentro de algunos meses, el prota tomó la decisión de dejar el campamento para enfocarse en su entrenamiento por su cuenta hasta que la fecha llegara. Y después de que este último se marchase, los instructores estuvieron de acuerdo en algo. Ese chico en serio podría hacer una diferencia. Dudas fueron aclaradas después de que la mismísima instructora del campamento se contactara con ellos para explicarles que el prota había regresado a su ciudad natal, no porque hubiese sido expulsado, sino más bien por ser el primer aspirante en completarlo. Obviamente el anciano no lo podía creer, pero eso no era todo. Quedó aún más impactado al saber que su nieta estaba muy por debajo del prota, el cual dio gran parte de sus estudiantes, y no podía permitir que eso continuara pasando. Más aún porque los profesores de su academia estaban muy por debajo de su nivel, así que por última vez les advirtió que cerraran el dojo o sus vidas correrían peligro, no su academia. Al escuchar esto, el tipo, ahora que había conseguido lo que buscaba, decidió marcharse. No obstante, en ese momento nuestro gallo apareció, diciéndole que no podía permitir que la academia se diera de baja, ya que no tendría dónde entrenar. Al escuchar esto, el tipo, al reconocer que el prota era el famoso Lu Shen del que todos hablaban, se acercó a él con bastante confianza para decirle que no se preocupara. Desde ese momento las puertas de su academia estarían abiertas y podría usar las instalaciones cuando quisiera, además de que él mismo le daría entrenamiento para que explotara su talento. Sin embargo, el prota, con mucha más confianza, le preguntó si acaso cuando entrenase en su dojo podría enseñarle las técnicas que él usaba, a lo que el tipo le contestó que sí, aunque el tono en el que el prota se comunicaba con él comenzaba a molestarlo. Lo que no esperaba fue que en ese momento Lu Shen liberó su intensa sed de sangre, una sed tan aterradora que el tipo de inmediato activó una técnica de defensa, aunque eso no sirvió de nada, ya que el prota con uno solo de sus ataques lo mandó a volar varios metros atrás, preguntándole qué carajos podría enseñarle un tipo como él, pidiéndole que se arrodillase si no quería ser aniquilado en ese momento. Aunque el tipo no tuvo la fuerza para eso, el golpe fue tan fuerte que lo dejó inconsciente. Sus compañeros no lo podían creer, como un chico de 16 años había derrotado a su maestro. Y bueno, después de que los tipos se marcharan y de que Lu Shen comprobara si el anciano y su hija estaban bien, les pidió que no cerraran academia, ya que en caso de ser necesario, él mismo volvería a poner en su lugar a los hijos de fruta de antes. Y bueno, una vez el prota se marchó, tanto el padre como la hija no podían creer lo mucho que ese chico había crecido. Había derrotado a un artista marcial de nivel 4 sin siquiera inmutarse. Por su parte, el prota por fin se reunió con su familia, quienes ahora, gracias a los ingresos que este último había estado generando, llevaban un estilo de vida mucho mejor al de antes, además de que parecían estar muy orgullosos de él, ya que desde su partida únicamente habían tenido buenas noticias de él. Y bueno, después de pasar un buen rato con su familia, el chico llegó a la conclusión de que no podía permitir que la paz que ahora tenía fuera perturbada por la batalla que se avecinaba, y para eso debía seguir fortaleciéndose. Así que una vez la reunión familiar concluyó, el chico regresó al futuro por medio de sus sueños para continuar entrenando, futuro en el que ahora ya no le tomaba trabajo derrotar a los zombies de bajo nivel que se topaban en el camino, así que tomó la decisión de que era el momento de enfrentar al zombie de mayor nivel que había visto meses atrás, y el cual continuaba en el mismo lugar. Así que una vez el prota entró en su territorio, el tipo de inmediato se puso en guardia para iniciar la
la batalla. Con una sed de sangre impresionante, Lu Shen sabía que no debía bajar la guardia en ningún momento, o de lo contrario, sería aniquilado por la bestia ante él. Sin pensarlo, arremetió contra el anciano para conectarle el mejor golpe de su arsenal, pero eso no pareció servir de nada, así que tras quemar esa carta, procedió a lanzarle una descarga de energía abrumadora. Aunque tal como la vez anterior, eso no sirvió de nada, ya que el tipo parecía protegerse con una especie de campo de fuerza que no permitía que los golpes lo alcanzaran. Así que tras comprobar esto, el chico no tuvo más opción que retroceder para replantearse su plan de ataque, y al menos tenía la ventaja de que el anciano no podía alejarse mucho de algunos edificios y simplemente se estaba dedicando a defenderse, ya que de haberlo querido podría haber acabado con él con un simple contraataque. Así que sabiendo eso, el prota planeaba usar todo su arsenal hasta encontrar una manera de abrir su defensa. Esto ya que si lograba derrotarlo, tendría acceso a todas sus memorias, y claro, teniéndolas no le tomaría trabajo aumentar varios niveles como artista marcial. Aunque decirlo era más fácil que hacerlo. Por más golpes que lanzaba, nada parecía funcionar. La defensa era impenetrable. Por suerte recordó algo que podía funcionar. Hasta ahora no había usado su fuerza mental, así que decidió usarla, pero no como un arma directa, sino más bien para potenciar los movimientos de su propio cuerpo. Técnica que gracias a la experiencia que había reunido dio resultado, y al final fue capaz de atravesar el duro campo de fuerza del anciano, para así dar el golpe letal. Por su parte el zombie parecía bastante aliviado de por fin ser liberado de su sufrimiento. Pero bueno, por otro lado, una vez el chico consiguió la kill, tuvo acceso a todos sus recuerdos, descubriendo cómo antes de que el mundo llegara a su fin, ese tipo había protegido a todo un país con su fuerza. Eso sí, teniendo que alejarse de su familia para hacerlo. Lamentablemente al final sus esfuerzos no sirvieron de nada, y toda la ciudad, junto a él, terminaron colapsando. No obstante el prota, ahora que sabía esto, haría todo lo necesario para que ese futuro no sucediera de nuevo, y lo haría iniciando desde ese momento, al usar los conocimientos del anciano para incrementar su nivel como artista varios niveles arriba, aunque eso le causara un dolor enorme. Y bueno, después de asimilar por completo esa extraordinaria cantidad de poder, por fin regresó al presente, donde tal como lo esperaba, su capacidad para controlar sus habilidades psíquicas había aumentado de manera bestial, tanto que estaba seguro de que ahora era capaz de hacer frente a guerreros que estuvieran 2 o 3 niveles por encima suyo. Y eso no era todo, gracias a los conocimientos del guerrero, ahora era capaz de crear una leve capa de energía a su alrededor, como un mecanismo de defensa. Pero centrémonos en lo importante. Días más tarde, el chico llevó a cabo una pequeña reunión con la científica de antes, con quien tenía que acordar los acuerdos de su nueva sociedad. Por su parte la chica, al ver en persona al prota, creía que al tratarse solo de un chico de preparatoria, no le tomaría trabajo manipularlo y obtener un trato beneficioso para su compañía, sin saber que estaba cometiendo un grave error. Por cierto, apenas la dichosa reunión comenzó, el prota ordenó docenas de porciones de comida, claro, para reponer la energía perdida en sus últimos entrenamientos. Por su parte la científica no podía creer que alguien comiera tanto, pero al menos estaba tranquila, ya que lo más probable era que ese chico pagaría la cuenta. Y bueno, cuando esta última se preparaba para establecer sus condiciones para llevar a cabo la sociedad, el prota le mostró toda la información que había recabado en los últimos días acerca de ella y su empresa, sobre cómo esta última había sido de las más exitosas años atrás, pero que lamentablemente a causa de una mala gestión, ahora mismo se encontraba prácticamente en bancarrota. Obviamente la chica tomó sus palabras a mal. Además, no podía creer que alguien hubiese sido capaz de obtener tal información. Incluso el chico sabía que la culpa del declive de su empresa era del padre de la chica, quien había cometido graves errores al manejarla. Por suerte para ella, el prota la tranquilizó diciéndole que a pesar de los problemas de su empresa, estaba dispuesto a proporcionarle algunas fórmulas médicas para crear medicamentos muy por encima de la media. Eso sí, a cambio de ello, él se quedaría con el 90% de las ganancias. Y al ver cómo la chica no estaba de acuerdo con ella, le hizo ver que no tenía otra alternativa. Después de todo, si no aceptaba colaborar con él, su empresa tarde o temprano colapsaría. Además, en dado caso de que llegaran a un acuerdo, lo más probable era que muchas empresas rivales intentarían destruirla para evitar su éxito. Así que necesitaría a alguien que se hiciera cargo de la protección.
y ese alguien solo podía ser él, dándole una pequeña prueba de su monstruosa habilidad. Obviamente la chica, tras analizarlo, se dio cuenta de que el prota tenía la razón. Después de todo, él era su única oportunidad para regresar a su empresa, a lo que una vez había sido. Por lo que sin más opción, aceptó su propuesta. Por cierto, al final el prota sí terminó dejando que ella corriera con la cuenta del restaurante, que claro, era una cifra exorbitante. Después de esto, el chico realizó una pequeña visita a su vieja escuela, en donde con el primero que terminó hablando fue con su viejo profesor, el mismo que había descubierto su talento como prodigio, y el cual, como era de esperarse, quedó impactado con su presencia, más aún después de notar que el aura del prota era totalmente diferente al chico que había dejado esa escuela un tiempo atrás. No obstante, la gota que derramó el vaso fue cuando el chico le comentó cómo había desarrollado habilidades y que incluso había sido recomendado por su campamento para participar en el torneo de estrellas brillantes. Sus palabras no solo emocionaron al tipo, sino que incluso lo hicieron darse cuenta de que ese chico no solo sería el orgullo de su región, sino incluso del país. Pero bueno, tras ello, Lu Shen visitó su antiguo salón de clases, en donde claro, gracias a los rumores que se habían esparcido acerca de él, todos lo veían como una estrella. Y ni siquiera podían creer que hubiese regresado a ese lugar. Por su parte, el prota le pidió a su antiguo profesor permitirle tomar una última clase en su salón. Después de todo, estaba seguro de que esa sería la última vez que visitaría ese lugar y quería despedirse de la mejor forma. Por cierto, el chico aún no se olvidaba de su antiguo mejor amigo y con quien tanto tiempo había pasado meses atrás, así que lo motivó a seguir entrenando y encontrarse una vez ambos estuvieran en la cima. Pero bueno, después de regresar a casa, nos explica que tenía planeado realizar un pequeño viaje de exploración para conseguir algunos materiales que serían esenciales para la fórmula de algunos medicamentos que tenía planeado crear. Sin embargo, antes de partir, realizó una pequeña parada en el laboratorio de la científica y así darle las primeras muestras de los medicamentos y que fuese capaz de iniciar con la producción. Por cierto, como era de esperarse, la chica se sentía atraída por los rasgos físicos del prota, pero centrémonos en lo importante. A Lu Shen no le tomó más que unos minutos desarrollar un par de las fórmulas que había obtenido en el futuro. Claro, se trataban de medicamentos sin demasiado poder, ya que quería comenzar de a poco en la distribución de los productos. Además, se guardó algunos detalles importantes para que la chica no pudiera recrear la fórmula sin él. Y aunque esta última intentó espiarlo con algunas cámaras, eso no sirvió de nada, ahora que un aura de energía rodeaba el cuerpo de Lu Shen. Eso sí, al comprobar la calidad de las medicinas, la científica llegó a la conclusión de que no podía continuar molestando a ese chico. Después de todo, sus fórmulas eran una mina de oro. Mientras tanto, el prota había iniciado su viaje, en donde, por cierto, mientras estaba de camino, terminó topándose con esta niña de aquí, Roxy, quien parecía bastante amistosa con él. Sin embargo, lo que llamó su atención era que el padre de esa niña era un psíquico en un nivel alto, así que se preguntaba por qué alguien como él, ya que también notó la presencia de estas dos chicas, quienes al parecer eran estudiantes universitarias y su nivel se encontraba en el nivel 2. Por cierto, una de ellas, Lin Yao, quedó flechada al prota luego de observarlo jugando con la niña, tanto que de inmediato trató de acercarse a él para conquistarlo. Sin embargo, no parecía que sus estrategias dieran resultado con Lu Shen. Eso sí, al menos consiguió intercambiar su número para mantenerse en contacto con él durante el viaje. Por cierto, una vez el grupo se separó, el prota nos explica que lo más probable era que ninguno de los tres artistas marciales con los que se había topado hubiesen notado su verdadero nivel, ya que con su nueva habilidad, suprimir su poder no era un trabajo difícil, algo que le daba la ventaja al evitar levantar sospechas. Además, a pesar de que no los consideraba amenazas, estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiese en su camino. Paralelamente con esto, nos presentan a este tipo de aquí, Shen Li, un psíquico que se encontraba en un nivel muy alto, tanto que sus habilidades eran monstruosas, y quien en ese momento se encontraba tras la familia de antes, quienes al parecer habían viajado a la montaña donde el prota planeaba reunir los minerales. Intento de antes, tenían que tener todas las precauciones posibles, ya que un solo error y les costaría la vida. Por cierto, el plan del padre de la niña era viajar hasta el pueblo donde vivía su suegro,
para en caso de ser atacados, unir fuerzas con él, ya que al parecer su suegro contaba con el mismo nivel de fuerza que el tipo que estaba tras ellos. Pero regresando con el prota, este último, al igual que el tipo de antes, usó su poder para revisar toda la zona en búsqueda de posibles amenazas. Esto ya que quería continuar con su entrenamiento dentro de sus sueños sin preocupación alguna. Así que tras comprobarlo, nuevamente regresó al mundo 1000 años en el futuro, donde esta vez estaba poniendo en práctica y dominando todas las funciones de su nueva habilidad. Sin embargo, mientras lo hacía, se topó con una especie de guerrera con un poder mucho mayor al de los oponentes que había enfrentado hasta ahora, y la cual se centraba en dominar los ataques basados en el hielo. Por su parte, el prota sabía que lo mejor por el momento era retirarse, ya que con su nivel actual no sería rival para un oponente como ese. Lamentablemente era demasiado tarde, ya que la mujer, moviéndose a una velocidad increíble, consiguió tomarlo con la guardia baja y acabar con su vida de un solo golpe. Tras esto, Lu Shen despertó de su sueño, sintiendo un dolor enorme. Brava por no haber sido capaz de enfrentar a un oponente como ese, ya que de haber sido capaz de asimilar sus habilidades, su nivel como artista marcial hubiese crecido de manera abismal. Pero a pesar de que intentó regresar para continuar con la pelea, se dio cuenta de que eso no era posible, ya que al parecer, una vez perdías la vida en el mundo de los sueños, tendría que transcurrir cierto tiempo para que tu cuerpo se recuperase. Por eso mismo, decidió tomar un descanso comiendo algo en la cafetería del hotel, en donde, como era de esperarse, se topó con la familia y las dos chicas de antes. Por su parte, Lin Yao se empeñó en compartir mesa con él, y ella no fue la única, ya que la niña de antes, quien había tomado gran aprecio, terminó convenciendo a sus padres de dejarla compartir mesa con el buen Lu Shen, algo con lo que su padre no tuvo problemas, ya que había usado su poder psíquico para analizar tanto al prota como a las dos chicas, y sabía perfectamente que el poder del prota era insignificante. De hecho, se podía decir que era una persona común, mientras que las dos chicas, a pesar de ser guerreras de nivel 2, no representaban una amenaza, y podría destruirlas con uno solo de sus pensamientos. Por cierto, este último no era el único quien creía que el prota era un perdedor sin demasiado poder, ya que la amiga de Lin Yao le preguntó por qué carajo se había interesado tanto en alguien como Lu Shen, ya que a pesar de que su apariencia era bastante atractiva, su poder como artista marcial era insignificante, así que sería un desperdicio iniciar una relación con alguien como él. No obstante, la chica le comentó que eso no le importaba, ella estaba dispuesta a pasar el resto de su vida con él, incluso si el prota decidía quedarse como un civil normal. Por cierto, toda su conversación había sido escuchada por el prota, gracias a sus habilidades mientras jugaba con la niña de antes. Aún así, prefirió evitar el tema. Pero bueno, al día siguiente, cuando el autobús estaba por continuar con su viaje, nadie podía encontrar tanto a la familia de antes como a Lu Shen, así que creían que quizá algo podía haber pasado con ellos. Por lo que Lin Yao, quien estaba loca por el prota, de inmediato inició una búsqueda por los alrededores del lugar, intentando encontrarlo antes de que el autobús partiera. Mientras tanto, el prota en ese momento se encontraba recorriendo todo el perímetro a una velocidad monstruosa, tratando de encontrar los materiales que necesitaba. Por suerte, con ayuda de sus nuevas habilidades, eso no le tomó mucho tiempo. Además, recolectarlo no sería un problema para él. Lo que sí representaría una molestia era transportar esa enorme cantidad de mineral precioso hasta la ciudad sin llamar la atención. La única manera era llevar consigo pequeñas cantidades, pero eso le tomaría demasiado tiempo. Así que por el momento decidió regresarlo a su lugar hasta encontrar una manera. Por suerte se le ocurrió una idea para conseguirlo, la cual era llegar a un acuerdo con los pueblerinos que habitaban en la región para que le ayudasen a transportarlo hasta la ciudad. Claro, a cambio de ello les daría una recompensa bastante jugosa, así que ese era su siguiente destino. Mientras tanto, nos muestran como las dos chicas de antes aún continuaban buscando el paradero de Lu Shen, hasta que se toparon con la misma pelota con la que la niña había estado jugando, así que creían que quizá podrían estar cerca. Lamentablemente, justo en ese momento fueron atrapadas por una especie de hilos creados con telequinesis, y los cuales efectivamente pertenecían al monstruo que estaba tras la familia. Por su parte, estos últimos por fin habían llegado hasta el pequeño pueblo donde vivía el abuelo de la niña,
y quien estaban seguros que podría ayudarlos en caso de que el tipo de antes diera con su paradero. Así que sin perder tiempo, el padre de la niña le explicó todo lo que estaba ocurriendo, sobre cómo en ese momento un psíquico de nivel 3 estaba tras ellos, así que necesitarían su ayuda para enfrentarlo en caso de ser necesario, ya que estaba seguro de que si ambos unían sus habilidades, podrían tener una oportunidad contra él. No obstante, el anciano, quien parecía tener más experiencia en batalla, le hizo ver que estaba muy equivocado. Después de todo, la diferencia de nivel entre dos psíquicos de nivel 2 y uno de nivel 3 era abismal, así que en caso de que fuesen encontrados por ese tipo, lo máximo que él podría hacer por ellos era conseguirles algo de tiempo para que escaparan a otro lugar. Palabras que parecieron decepcionar bastante al padre de la niña, que ya no tenía alternativas. Mientras tanto, el prota, en búsqueda de mano de obra para transportar el mineral precioso, había llegado hasta la misma aldea donde la familia se encontraba, y donde la niña de antes no perdió tiempo en correr hacia él, ya que había creído que no lo volvería a ver. Por cierto, este último inventó la excusa de que había llegado hasta ese lugar después de separarse de los excursionistas y perderse en el camino. Sin embargo, mientras conversaba con ellos, el chico pudo sentir una presencia amenazante acercándose a ellos, y la cual efectivamente pertenecía al psíquico que estaba tras la familia, y quien de hecho ahora tenía en su poder a las dos chicas de antes, y ahora planeaba saldar las cuentas que tenía pendientes con el padre de la niña. Por su parte, el abuelo, al sentir el poder del tipo, se dio cuenta de que las cosas estaban peor de lo que esperaba. Ni siquiera usando su poder al máximo sería una amenaza para ese monstruo. Aún así, terminó jugándosela, tratando de conectar un ataque rápido con el objetivo de tomarlo por sorpresa. Lamentablemente, eso no dio resultado. Después de todo, ese psíquico estaba en otro nivel, y con solo unos cuantos hilos, se deshizo por completo de su ataque. Tras esto, el hijo de fruta se acercó a ellos, preguntándole si acaso ese inútil ataque era todo lo que tenían contra él. Mientras tanto, el padre de la niña no podía quedarse de brazos cruzados, así que atacó utilizando su máximo poder, aún sabiendo que eso no funcionaría. Y efectivamente así fue, ya que el psíquico consiguió repeler su ataque sin esforzarse. La diferencia de niveles era demasiado grande, y en segundos el hijo de fruta usó sus hilos para capturar a todas las personas presentes, sin que nadie pudiese hacer nada para defenderse. Lo peor de todo era que el tipo planeaba comenzar la masacre, acabando con la niña frente a sus padres, para hacerlos pasar por una tortura inmensa. Todos en la escena parecían dar sus vidas por perdidas. Incluso las universitarias se arrepentían de haber emprendido el viaje a ese lugar. Eso sí, Lin Xiao al menos esperaba poder encontrarse con Lu Shen en otra vida. Lo que nadie esperaba era que justo cuando todo parecía perdido, el prota consiguió liberarse de los hilos sin mayor problema. Y aunque varios de los hombres del psíquico intentaron atraparlo, sus esfuerzos no sirvieron de nada, ahora que el prota había decidido ponerse serio. Por su parte, el hijo de fruta se preguntaba cómo carajos alguien había sido capaz de cortar sus hilos. Después de todo, solo un artista marcial con un nivel muy avanzado podría conseguir algo como eso. Aún así, no planeaba rendirse tan fácil, y continuó intentando manipular sus hilos para destrozar al chico. No obstante, sus ataques no servían de nada, ahora que Lu Shen contaba con una capa de energía que protegía todo su cuerpo, así que sin mayor problema se encargó de poner en jaque al hijo de fruta, quien al verse acorralado quiso jugar su última carta, intentando usar su poder psíquico para implosionar y llevarse consigo a todos en la escena. Pero eso no resultó un problema para el prota, quien hasta ahora ni siquiera había empleado su poder como psíquico. Pero una vez lo hizo, no le tomó trabajo extinguir por completo la explosión creada por el hijo de fruta, que al final terminó convertido en cenizas. Por cierto, el prota no se había quedado con las manos vacías tras el enfrentamiento, ya que no solo salvó la vida de todos, sino que también terminó obteniendo una nueva técnica para su arsenal, la técnica de control de hilos, que quizá podría serle útil en sus próximas batallas. Por su parte, la niña estaba muy agradecida con él. Después de todo, había salvado su vida y la de sus padres, así que para ella, él también era parte de su familia. Por cierto, tanto su abuelo como su padre no podían creer que un chico de solo 17 o 18 años contara con una habilidad como esa. Su poder incluso podía rivalizar con los talentos más grandes que habían nacido en los últimos años. Por eso mismo, el padre de la niña le dio las gracias por su ayuda y se puso a sus órdenes para lo que desease.
algo que como era de esperarse le venía como anillo al dedo al prota, ya que había conseguido a alguien que podría encargarse de transportar todo el mineral que necesitaba. Claro que planeaba darle una recompensa por ello. Pero bueno, después de despedirse, el chico continuó con su viaje de regreso a la ciudad. Y en el camino, las dos chicas de antes no podían quitarle los ojos de encima. Después de todo, nunca se hubiesen imaginado que contara con un poder tan monstruoso, incluso siendo menor que ellas. Por cierto, como ambos se dirigían al mismo destino, Lin Yao le propuso dar una vuelta por la ciudad y conocer algunos lugares turísticos, a lo que el prota estuvo de acuerdo. No obstante, en ese momento recibió una llamada de la instructora de antes, quien le comentó que el torneo de estrellas brillantes estaba por dar inicio, así que apenas llegara a la ciudad sería recogido para llevarlo al lugar del torneo. Así que al final la cita entre ambos tendría que dejarse para otro momento. No obstante, cuando estaban en medio de la despedida, una de las amigas de la chica se presentó en la escena para recibirlas, y quien de hecho estaba siendo acompañada por un tipo bastante arrogante, el cual se ofreció llevarlas en su coche para un recorrido por la ciudad. Sin embargo, Lin Yao no estaba de acuerdo con ello, ya que aún no quería despedirse de Lu Sheng. Aunque fue en ese momento cuando el hijo de fruta le ofreció al prota un poco de dinero para que tomara un taxi y se fuera a casa, para que así dejase de molestarlos. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer a Lin Yao, que no podía permitir que trataran así a Lu Sheng, aunque este último le dijo que no se preocupara. Después de todo, su transporte había llegado, y de hecho se trataba de un helicóptero que sobrevolaba la zona, y del cual la instructora de antes le pidió que se diera prisa, ya que el torneo estaba por dar inicio. Así que en una escena épica, el prota terminó alejándose del lugar como todo un capo, y claro, dejando a todos impactados con lo sucedido. Eso sí, Lin Yao parecía bastante triste por la despedida. Después de todo, quizá esa era la última vez que se verían. Por cierto, el prota, con el aura que ahora el prota desprendía, y con la cual podía notar que su poder había crecido bastante desde la última vez que se vieron. Tras ello, procedió a explicarle algunos detalles del torneo, el cual se llevaría a cabo en 3 días, y para el cual habían sido cuidadosamente seleccionados los mejores guerreros de todo el continente este. Algunos contaban con habilidades únicas y raras, que no habían sido vistas en miles de años, así que lo mejor era que tomara todas las precauciones posibles. Sin embargo, el prota no parecía muy impresionado con sus palabras. Después de todo, estaba más que preparado para enfrentar a cualquier oponente. Además de ello, le explicaron cómo este año el dichoso torneo sería mucho más complicado en comparación al de años anteriores, ya que en esa ocasión los seleccionados tendrían que competir enfrentando las mismas bestias a las que se enfrentarían una vez se graduasen, y las cuales, aunque eran de un nivel bastante bajo, contaban con la capacidad suficiente para acabar con cualquiera de ellos. Eso sí, las recompensas por someterse a un riesgo tan extremo serían bastante jugosas. Aquellos artistas que consiguieran quedar entre los primeros 10 lugares obtendrían una muestra de sangre de bestia que los ayudaría en su entrenamiento, mientras que aquellos que quedaran entre los primeros 3 puestos tendrían acceso al estanque de sangre de un monstruo avanzado, en el cual luego de tomar un baño podrían obtener una mejora física, que de hecho era una oportunidad que muy pocos artistas marciales llegaban a tener en sus vidas. Pero aún quedaba una recompensa más. El partido decidió regresar nuevamente al futuro, para esta vez por fin derrotar a la chica que días antes lo eliminó. Claro, a pesar de que había tenido algunas mejoras en su poder, podía notar que aún no estaba en el mismo peldaño que su oponente, cuya sola presencia ponía una presión enorme en su cuerpo. Y al final, a pesar de que usó todo su arsenal para hacerle frente, el resultado fue el mismo. Eso sí, parecía feliz con el resultado. Después de todo, estaba seguro de que con algunos días más de entrenamiento conseguiría hacerse cargo de ella. Y bueno, una vez el tiempo transcurrió, la instructora nuevamente lo visitó en su habitación para llevarlo hasta la zona donde se llevaría a cabo el torneo. Eso sí, apenas se reunió con él, se dio cuenta de que en tan solo un par de noches, la presión de su aura había aumentado drásticamente. Así que se preguntaba qué carajos había hecho para conseguir algo como eso. Pero bueno, mientras estaban de camino hasta el torneo, se toparon con otro instructor, quien hacía alarde de su más reciente descubrimiento. Un artista marcial capaz de dominar los 4 elementos básicos, y quien estaba seguro de que sería el ganador del torneo. Así que por ello terminó retando a la instructora del prota a una apuesta en la que acordaron que si uno de sus estudiantes era elegido como el ganador del torneo, el perdedor tendría que darle un núcleo de
bestia de nivel alto como recompensa al ganador. Algo en lo que la chica estuvo de acuerdo. Después de todo, estaba segura de que nadie sería capaz de hacer frente al monstruo en el que Lu Shen se había convertido. Y bueno, una vez se separaron del prota, los instructores de todos los seleccionados para participar en el torneo se reunieron en una especie de sala, desde la que monitorearían el desempeño de cada participante durante las pruebas. Una vez ahí, su general y un guerrero de nivel 6 les explicó las instrucciones del torneo. Al parecer, cada participante tendría que recorrer su propio camino, en el que se toparían con diversos tipos de monstruos, a los cuales tendrían que derrotar, y en cada una de las pistas se encontrarían con 2 bestias exóticas de nivel 2, una de nivel 3 y una de nivel 4. Sin embargo, luego de atravesar todo el camino, se enfrentarían a una bestia de nivel 5, la cual de hecho podría representar una eliminación segura en caso de enfrentarla descuidadamente. Por eso mismo, esa bestia sería enfrentada por un grupo conformado por los primeros 5 estudiantes que consiguieran atravesar sus respectivos caminos, y aquel que tuviera un mejor desempeño en ese enfrentamiento sería el ganador del torneo. Con esto claro, las pruebas dieron inicio, y a pesar de que solo los mejores habían sido escogidos, muchos de los participantes terminaban siendo descalificados apenas se topaban con el primer monstruo. Después de todo, enfrentarse a un peligro como ese era muy diferente a los entrenamientos que habían llevado hasta ahora. Eso sí, entre los participantes se encontraban algunos bastante prometedores, como esta chica, quien era capaz de controlar la electricidad a voluntad, o como este otro, un psíquico de un nivel aceptable, cuyas habilidades habían sido tan desarrolladas que era capaz de deshacerse de los monstruos de nivel 2 e incluso los de 3 en apenas segundos. Aunque el más destacable era este chico, cuyas habilidades marciales estaban en otro nivel, tanto que era capaz de enfrentar a las bestias únicamente con técnicas de combate cuerpo a cuerpo. De hecho, parecía ser el participante que más había llamado la atención de los instructores. O eso hasta que revisaron la ruta que Lu Shen había tomado, dándose cuenta de que sus instalaciones habían sido destrozadas. Además, el radar no podía detectar la presencia de ningún monstruo con vida, y eso que la prueba apenas llevaba unos minutos de comenzada. Sin embargo, a causa de algunas fallas en las cámaras, los instructores no tenían ninguna data de lo que en verdad había pasado. Por suerte, luego de un rato, la instructora consiguió recuperar algunos fragmentos de la grabación, dejando a todos en la sala totalmente impactados. Esto ya que desde la grabación se podía ver como el prota no había enfrentado a las bestias. En lugar de eso, las había masacrado a puño limpio. Y ni siquiera había utilizado algún tipo de técnica para hacerlo. Simplemente usó su fuerza bruta para destrozar el cuerpo de todas las criaturas que se cruzaban en su camino. Incluso algunos monstruos que usaban su sigilo para atacar y solo podían ser detectados desplegando una capa de energía para ubicarlos, habían sido atrapados por Lu Shen, utilizando nada más que su instinto y reflejos. Por su parte, el general estaba convencido de que ese chico era el talento más grande de su edad que había conocido. Sin embargo, estaba un poco decepcionado de que su poder únicamente fuera físico, ya que de lo contrario podría haber llegado mucho más lejos. Lo que no sabía era que el prota hasta el momento únicamente había estado jugando, y les hizo saber eso luego de que un grupo de monstruos de nivel 3 intentaran acorralarlo atacándolo en varias direcciones. Fue entonces cuando el chico por fin hizo gala de algunas de sus habilidades psíquicas, con las que no le tomó trabajo deshacerse de ellas. El general no lo podía creer, pero lo que más lo sorprendía era que ese chico era capaz de combinar en su estilo de combate tanto ataques físicos como psíquicos. Su poder incluso podía ser capaz de rivalizar con cualquiera de los instructores en la sala. Mientras tanto, nos muestran cómo luego de despejar sin mayor problema su ruta, el prota estaba listo para enfrentarse al monstruo de nivel 5, que se encontraba cautivo al final de ella. Mientras tanto, los instructores estaban felices de que al fin hubiese aparecido un participante con un talento como ese, así que estaban seguros de que apenas llegaran un par de alumnos más trabajando con el prota, no les tomaría tiempo doblegar a la bestia. Lo que no esperaban era que Lu Shen no planeaba esperar a nadie, y usando su poder se encargó de destruir la jaula y las cadenas que ataban al monstruo, para así tener un combate justo contra él. Apenas la bestia fue liberada, arremetió con todo su poder contra él, conectándole varios impactos que acabarían con cualquiera. Incluso algunos instructores estaban decepcionados de que una estrella como esa se apagara de una manera tan tonta. Sin embargo, luego de que la bestia se detuviese, el prota emergió como si nada, preguntándole si eso era todo lo que tenía, y con uno solo de sus golpes se encargó de aniquilar al monstruo de nivel 5.
Y bueno, luego de destrozar al dichoso monstruo, los instructores, además de quedar impresionados por lo ocurrido, se preguntaban por qué no se movía del área de evaluación para recibir su recompensa luego de la victoria. No obstante, el mayor les comentó que lo dejasen, ya que entendía lo que ese tipo estaba intentando hacer. Planeaba tomar el rol de la bestia en la prueba para evaluar al resto de participantes y divertirse un poco, además de conocer las habilidades de quienes se encontraban compitiendo junto a él. Jefe de la prueba final, Lu Shen, nivel 3 de guerrero, nivel 3 de maestro mental. Y bueno, luego de un par de horas, los aspirantes por fin comenzaron a llegar al lugar. El primero en hacerlo fue este tipo de aquí, quien a pesar de su habilidad para endurecer su piel, le había tomado trabajo llegar hasta ahí. No obstante, se hizo la idea de que quizá él era el primero en superar la prueba y llegar hasta la evaluación final, preguntándose de qué tipo de prueba se trataría, ya que únicamente podía ver un monstruo destrozado por completo y a un chico sobre él. Unos minutos después, los otros dos participantes que habían superado la prueba por fin se hicieron presentes en la habitación. Estos últimos rápidamente le preguntaron al tipo de antes si sabía en qué consistía la evaluación final. A lo que este último le respondió que no tenía ni idea, aunque comenzaba a creer que ese monstruo de nivel 5 solo estaba ahí para asustarlos, y quizá el verdadero reto sería derrotar al chico sobre él. Así que probablemente la prueba no sería tan difícil. Luego de atravesar el laberinto de antes, por su parte el prota le comentó que estaba en lo correcto. Él sería el encargado de realizar su evaluación final y comprobar qué tan calificadas estaban sus habilidades, explicándoles que les daría 5 minutos para prepararse e intentar idear una estrategia para acabar con él, ya que si querían superar la evaluación tendrían que aspirar a acabar con su vida. Por su parte, los aspirantes, al enterarse de ello, se preguntaban el por qué la dichosa evaluación sería tan sencilla, ya que por su apariencia ese chico no podía superar los 18 años, misma edad con la que ellos contaban, así que no podría haber tanta diferencia entre sus habilidades. Eso sí, uno de ellos no se fiaba del todo, creyendo que quizás ese chico podía contar con un raro poder de combate. Y bueno, el primero en intentarlo fue el chico de antes, que luego de endurecer su piel al máximo, arremetió contra el buen Lu Shen con todo su poder, moviéndose a una velocidad monstruosa para conectarle una tacleada intensa, con la cual ponerle fin al enfrentamiento de inmediato. Lo que no esperaba fue que el prota consiguió detener su ataque con un solo dedo, y tras ello usó su propia fuerza para mandarlo a volar. Obviamente los otros dos chicos no podían creer lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo carajos ese tipo podía contar con tanto poder bruto? Mientras que el prota los incitó a combatir en equipo, si al menos querían tener una oportunidad contra él. De lo contrario, estaban perdidos. Y bueno, tras lo ocurrido, uno de los chicos comprendió lo que según él estaba pasando, comentándole a la chica que había escuchado hablar de ancianos que habían entrenado su cuerpo durante años y quienes gracias a sus habilidades eran capaces de mantener una apariencia joven. Así que esa era la explicación a que un chico de esa edad contara con habilidades tan monstruosas. Lo más seguro era que tuviera más de 70 años. Mientras tanto, el prota les pidió que por favor dejasen de perder el tiempo y lo atacasen de una vez por todas, diciéndoles que si conseguían moverlo tan solo unos centímetros, los consideraría aprobados. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer a los chicos, quienes creían que los estaba subestimando al tratarlos de esa manera, así que sin dudarlo usaron sus mejores ataques para tratar de destrozarlo. El chico estaba convencido de que con su ataque de espinas psíquicas lo destrozaría. Sin embargo, eso no sirvió de mucho, ya que Lu Shen fue capaz de controlarlas como si nada, inutilizando su mejor ataque. Mientras tanto, la chica arremetió contra el prota con todo su poder, pero justo antes de que lo impactara, fue interceptada por Lu Shen, quien le comentó que debía moverse más rápido si quería tomarlo por sorpresa. Eso sí, le dijo que le diese su mejor descarga eléctrica, y si conseguía dañarlo un poco, podría considerarse aprobada. Así que obviamente la chica no dudó en usar su mejor ataque, cargando cientos de voltios de electricidad. No obstante, el prota usó eso simplemente como un entrenamiento, para intentar copiar su habilidad, ya que le había parecido bastante interesante. Y por suerte, en tan solo unos segundos, su estrategia dio resultado. Así que tras asimilar la dichosa respiración del trueno, se acercó a la chica para felicitarla, comentándole que estaba aprobada. Obviamente la chica quedó impactada con las palabras del chico. No podía creer que ella fuese la mejor talento de toda la región, y ahora podría obtener la recompensa que se le daba al mejor recluta de 18 años. Sin embargo, su emoción fue interrumpida por uno de los instructores, quien se hizo presente en la habitación para decirle al prota que ya se había divertido bastante, así que era momento de que se preparara para la ceremonia de reconocimiento como el ganador de la prueba. Y tras ello les explicó al resto de reclutas que Lu Shen no era un instructor, simplemente era un aspirante al igual que ellos, que había superado la prueba hace un par de horas, incluso encargándose por sí solo de la bestia de nivel 5 que se encontraba a sus espaldas. Obviamente estos últimos no podían creer sus palabras.
¿Cómo carajos era posible que un chico de su misma edad contara con habilidades tan monstruosas como esas? Mientras tanto, vemos como el resto de entre comillas prodigios ni siquiera habían conseguido salir del laberinto, ya que los monstruos de la zona resultaron ser un problema mayor del que esperaban, así que quedaron impresionados luego de saber que un participante ya había completado la prueba desde hace ya varias horas. Por otra parte, vemos como los encargados de la prueba habían decidido que esta vez 4 aspirantes entrarían al podio y fuesen recompensados en lugar de solo 3. Nuestro prota obviamente como el número 1, el chico capaz de endurecer su piel en el 2, el chico con habilidades psíquicas en el 3 y por último la chica Rayo, quien a pesar de estar un escalón por debajo de estos últimos, se había ganado el derecho a conseguir una recompensa. Mientras tanto, vemos como el prota luego de concluir la prueba descansaría algunas horas en una habitación especial antes de obtener la recompensa que los organizadores le darían. Además, aprovechó el momento para analizar un poco la nueva habilidad con la que ahora contaba, la respiración del rayo, dándose cuenta de que al implementarla con sus otras técnicas, podría convertirse en un arma letal. Sin embargo, en ese momento notó lo mucho que se había esforzado en los últimos meses, comenzando a preguntarse si era momento de dejar de esforzarse tanto y comenzar a disfrutar del momento. No obstante, luego de analizarlo un poco, se dio cuenta de que no podía pensar de esa manera, siendo la última esperanza de la humanidad. Así que tras alejar esos pensamientos de su mente, decidió regresar al mundo de los sueños. Y bueno, una vez ahí aprovechó para analizar la información de su futuro, luego de lo sucedido en las pruebas, descubriendo que se convertiría en un general marcial muy reconocido. Y sus habilidades llegarían incluso al nivel 7. No obstante, tras analizar un poco toda la info que había sobre él, descubrió un dato que lo dejó impactado, que no era otro que este último contraería matrimonio con la instructora de antes. Obviamente el chico no podía creer cómo carajos era que eso sucedería. Aún así, eso era solo una suposición, ya que no sabía cómo podría cambiar el futuro con los cambios que aún tenía planeado hacer. Y bueno, tras revisar toda esa data, vemos como el prota regresó al presente para recibir su recompensa. Y claro, fue reconocido con todos los honores, luego de establecer un nuevo récord al superar la prueba de antes. Según el mayor, era la primera vez que alguien de tan solo 18 años conseguía algo como eso, diciéndole que estaba seguro de que con sus habilidades, un día llevaría una insignia de gran maestro. Mientras tanto, vemos como el resto de aspirantes solo recibieron como recompensa una pequeña muestra de sangre de bestia rara para que pudiesen potenciar sus entrenamientos, mientras que los primeros 4 tendrían acceso a algo mucho mejor, llevándolos a una especie de sala especial, donde los aspirantes que habían quedado en los puestos 2, 3 y 4 tendrían acceso a un baño completo de sangre de bestias raras de nivel 5, las cuales ayudarían a potenciar enormemente sus habilidades, y la brecha que existía entre ellos y el resto de aspirantes aumentaría de manera bestial. Claro, mientras tanto nuestro prota fue llevado a una sala especial para quien quedaba en el primer puesto de la prueba, ya que él tendría acceso a una recompensa mucho mayor. Se trataba de un baño en una cápsula entera, llena de médula de bestia nivel 5, ya que la médula era la parte de un monstruo en la que mayor cantidad de energía se reunía, y la instructora le comentó que no muchos tenían acceso a algo como eso. Después de todo, una sola cápsula de ese líquido podía llegar a valer más de 1500 millones. Pero bueno, dejando las explicaciones de lado, el prota se preparó para tomar la ducha, que planeaba aprovechar al máximo para potenciar las habilidades que había obtenido en el futuro. Por cierto, la instructora quedó impactada con el físico tan entrenado con el que Lu Shen contaba. Tras esto, el prota se sometió al proceso de asimilación que llevaría algunos minutos. No obstante, una vez se sumergió en el líquido, pudo sentir una enorme corriente de energía atravesando todo su cuerpo. De hecho, prácticamente podía sentir que estaba ante la presencia de la bestia, a quien pertenecía todo ese líquido de médula. Mientras tanto, vemos como media hora después, los aspirantes de antes comenzaron a salir de las cápsulas. El primero fue el tipo con la habilidad psíquica, quien según la instructora fue capaz de asimilar un barril entero de sangre en su cuerpo. Así que lo más seguro era que obtendría una enorme mejora en cuanto a sus habilidades. La siguiente en salir fue la chica de antes, dejándonos un par de escenas bastante llamativas, y quien de hecho fue capaz de asimilar un barril y medio en su cuerpo. Y el último en salir fue el grandulón de antes, quien para sorpresa de todos, había sido capaz de observar en su cuerpo más de 5 barriles, gracias a su gran capacidad. Obviamente tanto la chica como el psíquico quedaron impactados con la noticia, aunque quien más impactado quedó fue el grandulón, quien se dio cuenta de que el prota aún continuaba en el proceso de asimilación. No obstante, la velocidad con la que estaba absorbiendo todo el líquido de médula era monstruosa. Mientras tanto, vemos como el mayor de antes estaba impactado con lo que estaba ocurriendo, ya que según la instructora, Lu Shen había consumido más de 20 barriles de médula, y parecía que su cuerpo aún era capaz de continuar asimilando grandes cantidades.
Así que el mayor no entendía cómo el cuerpo de un chico de solo 18 años podía contar con una capacidad como esa. Así que a pesar de que los empleados le comentaron que de continuar así, sus reservas de médula muy probablemente se agotarían, el anciano les pidió que bajo ninguna circunstancia pararan el flujo de ese líquido hasta que el cuerpo del prota no fuese capaz de asimilar más. Mientras tanto, vemos como Lu Shen estaba llevando a cabo un entrenamiento mental bastante bueno, potenciando sus habilidades con el dichoso líquido, ya que no planeaba desperdiciar una oportunidad como esa, así que planeaba sacarle todo el provecho que le fuese posible. Mientras tanto, los empleados le comunicaron al mayor que el prota había asimilado 15 barriles más y apenas quedaban unos cuantos en sus reservas. No obstante, el tipo les pidió que continuaran llenando la cápsula, ya que la oportunidad de potenciar a un chico con un talento tan grande como ese no se presentaba todos los días. Y bueno, luego de un rato vemos como el cuerpo del prota había sido potenciado de manera brutal. Según este último, había alcanzado el pináculo de las capacidades con las que contaba hasta ese momento. El poder era tan grande que incluso la cápsula en la que se encontraba no pudo soportar esa cantidad de energía y terminó explotando, dejándonos una escena brutal, con el prota emergiendo de la explosión de manera épica. Claro, dejando impactada a la instructora, que observaba todo. Por cierto, los aspirantes que habían estado observando cómo se desarrollaba la situación no podían creer que ese chico tuviese una capacidad como esa, y si antes ya era más fuerte que ellos. Esa distancia se había incrementado brutalmente luego de que potenciara su cuerpo de esa manera. Aunque claro, el mayor no tenía suficiente con lo que había presenciado, así que quiso poner a prueba las nuevas habilidades de Lu Shen, lanzándole uno de sus más poderosos ataques. Ataque que justo como lo esperaba, el prota fue capaz de detener sin mayor problema, dejando impresionados a todos los que veían la escena, incluyendo a la instructora y a los aspirantes. Eso sí, dicha colisión de poderes terminó destruyendo gran parte del laboratorio en el que se encontraban. Bueno, vemos como tras la colisión de poderes, el instructor de antes no podía creer que un chico de solo 18 años hubiese sido capaz de contener el ataque de un maestro en el nivel 7. Además, tras presenciar lo ocurrido, podía confirmar que ese chico ya era más fuerte que él y la instructora de antes. Ese chico era un verdadero prodigio entre prodigios. Habían pasado docenas de años desde que habían visto un talento como ese. Pero bueno, tras ello, Lu Shen se acercó al mayor para darle las gracias por haberle permitido asimilar una cantidad tan grande de médula, ya que sabía el costo que ese líquido podía llegar a tener. No obstante, el tipo le dijo que no se preocupara por eso, ya que estaba seguro que le devolvería el favor una vez se uniese al campo de batalla y derrotase a algunos monstruos de nivel alto, a lo que el prota le respondió que podía contar con eso, ya que planeaba continuar fortaleciendo sus habilidades para usarlas en el bien de la humanidad. Pero bueno, una vez su conversación terminó, la instructora le comentó que ahora que había superado con creces esas evaluaciones, estaba listo para unirse a una universidad y estaba segura de que cualquiera estaría encantada de recibirlo. Pero le recomendó que asistiera a una de las de la capital, ya que era donde los mejores instructores y tecnologías se encontraban. De hecho, en ese lugar quizá podía encontrar algunos monstruos con habilidades tan buenas como las suyas. Por cierto, además de eso, le comentó que actualmente el rango más alto que un artista marcial podía alcanzar era el de santo marcial. De hecho, solo existían 3 en todo el mundo: el santo marcial de la montaña, el de la perla y el santo marcial de la estrella oscura, explicándole que esperaba que con sus habilidades pudiese alcanzar ese rango, algo que sería de mucha ayuda para su región, ya que en toda su historia nunca habían contado con alguien en ese rango. Por cierto, para considerarse uno de los dichosos santos, debía encontrarse en el nivel 9, algo que muy pocos eran capaces de hacer, ya que incluso entre el nivel 8, que muy pocos eran capaces de alcanzar, y el dichoso nivel 9, existía una enorme brecha. Era por ello que muy pocos habían alcanzado ese poder a lo largo de la historia. Sin embargo, la instructora le dijo que estaba segura de que él podría hacerlo. Por cierto, escuchar sus palabras hizo que el prota recordara la visión del futuro y sobre cómo muy probablemente terminaría contrayendo matrimonio con ella. Incluso el otro instructor podía sentir que entre ellos existía una extraña tensión romántica. Pero bueno, antes de que el prota se marchase, la chica le comentó que antes de asistir a la universidad, podría hacer una parada en el centro de evaluaciones para psíquicos, ya que ahí podría recibir su certificado y ser reconocido como un psíquico oficial. Después de todo el hacerlo, podría gozar de muchos beneficios. Pero dejándose de lado, una vez Lu Shen se marchó del lugar, la instructora se dio cuenta de que había comenzado a sentir algo por el prota.
Mientras tanto, vemos como el chico apenas se retiró de las instalaciones, se dirigió al lugar donde se llevaban a cabo las supuestas evaluaciones para psíquicos. Por cierto, el chico llegó al lugar recorriendo grandes distancias, con su nuevo cuerpo mejorado, dejando impresionados a todos los civiles que lo veían pasar. Y bueno, una vez en las instalaciones, pudo observar cómo un tipo se estaba sometiendo a la dichosa prueba para aumentar su nivel como psíquico. Lamentablemente, a pesar de ya haberlo intentado varias veces, sus resultados fueron insatisfactorios, así que no podría ascender de rango. Por cierto, este tipo no era el único que estaba intentándolo, ya que esta chica de aquí era la siguiente que se sometería a la dichosa prueba. Y por cierto, la apariencia del prota terminó llamando la atención de esta última. Así que aprovechó el momento para tratar de acercarse a él, explicándole en qué consistía la dichosa evaluación. En ella tendría que usar sus habilidades psíquicas para pasar varias bolas magnéticas a través de los agujeros en los cristales. Claro, debía tener mucha concentración para evitar romper los vidrios. Pero bueno, tras esta explicación llegó el turno de la chica, quien intentaba ascender al rango 2 como psíquica. No obstante, a pesar de que no le tomó trabajo pasar las primeras planchas, por más que lo intentaba siempre, terminaba fallando, estando muy cerca de completar la prueba. Por suerte el prota, que había estado observando la manera en la que la chica realizaba la prueba, le dijo que contaba con el talento suficiente como para superarla. Simplemente tenían que encontrar la manera correcta. Según él, lo mejor era crear con anticipación una trayectoria que las esferas pudiesen seguir, y de esa manera no tener que perder tiempo analizando los agujeros mientras se usaba el poder psíquico. No obstante, la instructora le dijo que decirlo era algo muy diferente a llevarlo a la práctica, aunque lo que no esperaba fue que el prota le cerró la boca realizando la prueba para psíquicos avanzados, sin siquiera esforzarse. Con la ayuda de Lu Shen, Sofía finalmente había logrado pasar la evaluación. Apenas todo terminó, Sofía se giró hacia él y le dio las gracias una vez más. Lu Shen, como era de esperarse, solo respondió con una leve sonrisa. Su misión estaba cumplida, así que se dispuso a marcharse. Pero justo en ese momento el presidente se acercó, felicitándolos por haber superado la prueba. Aprovechó la ocasión para invitar a Lu Shen a cenar y celebrar el nacimiento del segundo maestro psíquico de cuarto nivel dentro de la asociación psíquica. Lu Shen negó con la cabeza y agradeció la invitación, listo para rechazarla. Pero al ver las miradas expectantes tanto del presidente como de Sofía, terminó aceptando a regañadientes. Ambos se mostraron claramente felices. El presidente le informó que alguien pasaría por él por la noche, pero Sofía se adelantó y dijo que ella tenía coche y que se encargaría de llevarlo. Radiante de energía, condujo a Lu Shen hasta su deportivo rojo, abrió la puerta con un gesto amplio y elegante y esperó que subiera. El presidente también se acercó a despedirse. Lu Shen se abrochó el cinturón de seguridad, se despidió y acordaron verse más tarde esa misma noche. Durante todo el trayecto, Lu Shen permaneció en silencio. Sofía tampoco se atrevía a hablar, solo se permitía mirarlo de reojo a través del espejo. Incluso entonces a Sofía le costaba creer que todo lo que había vivido ese día fuera real. Lu Shen se veía demasiado joven, vestía ropa casual, apoyaba una mano en la puerta del coche y mantenía la cabeza girada hacia la ventana, observando el paisaje que pasaba a toda velocidad. ¿Quién podría imaginar que ese chico era un prodigio, un maestro psíquico de cuarto nivel? Alguien que incluso el presidente de la asociación psíquica de la provincia Dong respetaba profundamente. Tan joven, tan apuesto y con un físico tan destacado, y su talento además era sencillamente asombroso. Comparados con Lu Shen, todos esos supuestos jóvenes élites de segunda generación que Sofía solía conocer no eran más que basura sin valor. De pronto Lu Shen giró la cabeza y le lanzó a Sofía una mirada confusa. El rostro de ella se puso rojo al instante y su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué había significado esa mirada? Un pensamiento audaz pero tímido se le cruzó por la mente. Era imposible, se dijo. Apenas lo conocía desde hace poco tiempo, pero luego pensó que en realidad no era tan imposible. Normalmente los chicos en adolescencia solían sentirse atraídos por el tipo de hermana mayor. Sofía tenía confianza en su apariencia, sabía que tenía buena figura y encajaba perfectamente en ese tipo. Cuanto más lo pensaba, más calor sentía en la cara y sin darse cuenta pisó el acelerador con fuerza, llegando rápidamente a su destino. Se detuvo con las mejillas sonrojadas, se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y pensó en cómo iniciar una conversación con Lu Shen. Fue entonces cuando él habló. Le dio las gracias por haberlo llevado, pero le dijo que probablemente Sofía debía irse de inmediato. Sofía se quedó desconcertada. ¿Por qué tendría que irse corriendo? En el siguiente segundo vio a Lu Shen señalar con una expresión extraña hacia los coches de policía que venían detrás de ellos. Le explicó que había estado conduciendo a exceso de velocidad y que además se había pasado 5 semáforos en rojo. Ya no eran 2 patrullas las que lo seguían, sino más de una docena. Lu Shen, con un aire resignado, comentó que incluso si Sofía era una maestra psíquica, igual debía conducir con cuidado. Después de dejarlo en el hotel, Sofía se marchó a toda prisa. Antes de irse le dejó un mensaje diciéndole que pasaría a recogerlo más tarde esa noche. Detrás de ella, una fila interminable de coches de policía seguía persiguiéndola. Lu Shen, por su parte, entró solo al hotel con su equipaje. Su habitación era amplia, con una cama grande. Encendió el televisor y vio una noticia sobre Lin Shu y su nueva empresa farmacéutica. La farmacéutica
farmacéutica había sido oficialmente renombrada como Linshan Pharmaceuticals Limited y había lanzado su nuevo suplemento. La chica aparecía segura frente a las cámaras, declarando que ese suplemento cambiaría la era, redefiniría la existencia de los suplementos y llevaría el mundo de las artes marciales a un nuevo nivel. Lu Shen pensó que la chica debía haber olvidado avisarle, sacó su teléfono y encontró más de 20 llamadas perdidas de ella. Al parecer, no había podido contactarlo en absoluto. Pensó en llamarla, pero luego dejó el teléfono a un lado. De cualquier forma, regresaría a White Lake City a más tardar el siguiente día, así que podría hablar con ella en persona. Después de entrar al reino de los sueños, quiso ver qué cambios habían ocurrido en el futuro. Buscó información sobre la chica y la nueva farmacéutica. Para su sorpresa, descubrió que la nueva farmacéutica, fundada únicamente por la chica, había crecido hasta convertirse en una empresa con un valor de mercado que superaba los 10.000 millones de dólares, transformándose en un gigante de la industria farmacéutica. Entonces, casi por accidente, tocó la columna de cónyuge en el perfil de la chica. Lu Shen casi saltó del susto, ya que ahí decía Lu Shen, mayor general del distrito militar oriental. Se quedó completamente helado y terminó sentándose en el suelo. Llamó de inmediato a la inteligencia artificial para revisar su propia información personal. Y ahí estaba, en su columna de cónyuge, no solo aparecía el nombre de la general, sino que también, inexplicablemente, figuraba el nombre de esa chica. Lu Shen se quedó murmurando para sí mismo sin entender qué demonios había pasado en el futuro, porque demonios tenía dos esposas. Recobró la compostura, cerró el archivo de golpe y se dijo que el futuro era algo que podía cambiar. Cualquier cosa podía alterarse con el tiempo. Luego le pidió a la IA que buscara información sobre la sopa vital de músculo espiritual, el suplemento que él mismo le había dado a esa chica. El resultado fue que no tenía suficiente nivel de acceso para obtener fórmulas de suplementos por encima del nivel 5. Eso confirmaba lo que ya había sospechado. Cuando había introducido la sopa vital, pensó que la posibilidad de que si traía una fórmula del futuro al presente, con 10.000 años de desarrollo, esta sería refinada hasta convertirse en algo de una calidad mucho mayor. Pero el resultado superó incluso sus expectativas. La sopa vital no solo había sido refinada, sino que había evolucionado directamente de un suplemento sin rango a uno de nivel superior, por encima del nivel 5. La mente de Lu Shen empezó a girar a toda velocidad. Si podía traer algo de 10.000 años en el futuro al presente y anunciarlo, sería como darle a la civilización humana 10.000 años de desarrollo adelantado, elevándola a un nivel completamente nuevo. Cuando revisó de nuevo la historia del mundo marcial, vio que realmente había cambiado. El momento de la destrucción total se había retrasado 10 años en comparación con la primera vez que lo había consultado. Eso significaba que una sola fórmula de la sopa vital, después de 10.000 años de evolución, había conseguido regalarle 10 años extra de supervivencia a toda la humanidad. Entonces su mente saltó a otras cosas: la técnica de fortalecimiento del cuerpo estelar, la técnica de respiración natural y la técnica de medicación cristalina, 3 técnicas marciales supremas de nivel 11. Una idea atrevida comenzó a formarse en su cabeza. Incluso sintió el impulso de subir todas esas técnicas a la red de una sola vez, pero se detuvo. Sabía que revelar ese tipo de conocimiento ahora causaría un caos absoluto. El orden actual se derrumbaría y la sociedad entraría en un estado de descontrol total. Él y su familia se convertirían en el centro de una tormenta de consecuencias impredecibles. Respiró hondo y organizó sus pensamientos. La mejor opción era esperar. Tenía que volverse lo suficientemente fuerte como para controlar la situación. Solo entonces podría liberar esas técnicas poco a poco. Si alguien iba a guiar a la civilización, tenía que ser él. Y como era esperarse, el protagonista tenía que ser Lu Shen. Tras ello, salió del reino de los sueños y se puso el traje que el presidente le había enviado. Era un smoking negro puro. En el espejo vio a un joven vestido con un traje perfectamente ajustado, camisa blanca y una corbata azul. Tomó su teléfono y lo revisó rápidamente. Recordó que todavía no le había respondido a la chica. Le escribió unas pocas líneas diciendo que regresaría mañana y que preparara los ingredientes para la tercera fórmula. La chica respondió con un emoji de confusión. En su mente pensó que por fin él respondía y lo único que le pedía era que preparara ingredientes. A pesar de estar completamente ocupada y abrumada, escribió un mensaje largo, quejándose de lo irresponsable que había sido al dejar todo en sus manos. Pero cuando vio que Lu Shen solo le había respondido con un simple signo de interrogación, borró todas sus quejas y le mandó únicamente recibido. La chica guardó el teléfono y volvió a sumergirse en su trabajo. Lu Shen, por su parte, se estiró un poco, sintiéndose incómodo con el traje. Salió de la habitación y bajó al vestíbulo del hotel. En el tercer piso encontró a Sofía esperándolo. Sofía se estaba arreglando con cuidado. Llevaba un maquillaje delicado y un vestido rojo largo con una abertura que iba desde el muslo hasta la cintura. Se veía realmente impresionante. Sofía se acercó y le dijo que el banquete ya estaba listo. Lu Shen le pidió que lo llamara por su nombre, ya que el señor le sonaba extraño, y al verlo con el traje negro, Sofía no puede evitar pensar que se veía todavía más atractivo. Condujo con mucho más cuidado esa noche, sin pasarse ni un solo semáforo en rojo. Pronto llegaron al lugar del banquete. Lu Shen frunció el ceño al ver cuánta gente había. Pensó que solo sería una cena sencilla, pero aquello parecía otra cosa. Su intención original era saludar al presidente y marcharse, pero Sofía le explicó que el presidente era una de las figuras más importantes de la ciudad. Muchas cosas no podían hacerse de forma discreta, y aquello ya en una pequeña reunión, considerando su influencia. Al escuchar eso, Lu Shen decidió quedarse un poco más. De todas formas, irían la mañana siguiente. En el banquete, que se suponía era de bajo perfil, pero en realidad era lujoso, hombres y mujeres elegantemente vestidos se agrupaban con copas de vino en la mano, conversando en voz baja y soltando risas contenidas en una escena típica de la alta sociedad. El presidente todavía se encontraba hablando con un pequeño grupo, relatando lo que había visto durante la evaluación de ese día. Sin embargo, los que lo escuchaban no podían evitar mostrar expresiones de incredulidad. Lo que él describía
sonaba demasiado exagerado, casi imposible de creer. Entre los invitados, una mujer vestida con un elegante vestido azul oscuro y un maquillaje delicado se inclinó hacia Amelia y le susurró que ese banquete no era para nada una reunión común. Luego, con un leve gesto de cabeza, señaló hacia cierta dirección y comentó que el alcalde también estaba presente, al igual que el presidente de la Asociación de Artes Marciales. Casi todas las personas ahí eran figuras importantes, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia de Dong. La mujer le explicó a Amelia que la persona que había organizado el banquete era el presidente de la Asociación Psíquica, y aunque en teoría la asociación solo existía a nivel de ciudad, en la práctica su estatus no era muy diferente al de una organización provincial. Por eso todos le mostraban tanto respeto. Al escuchar la palabra psíquica, la expresión de Amelia cambió levemente, como si algo en su memoria se hubiera activado. De pronto recordó que Lu Shen había dicho que también iría a la asociación de psíquicos para una evaluación. Con cierta duda le preguntó a su amiga si podía averiguar si había alguien llamado Lu Shen en la asociación. La mujer la miró con sorpresa y tras pensarlo un segundo, dijo que había escuchado ese nombre de otra amiga. Luego, con una sonrisa curiosa, le preguntó a Amelia si se había enamorado de un estudiante de secundaria que había conocido mientras viajaba. Amelia reaccionó como un venado asustado, levantó la cabeza de golpe y negó rápidamente, diciendo que no escuchaba esas tonterías, pero la mujer podía ver claramente que Amelia estaba mintiendo. Le señaló con el dedo y le dijo que había estado quedándose en la ciudad todo ese tiempo sin volver a la universidad. Estaba esperando a ese chico. La mujer añadió que había escuchado que Lu Shen era bastante apuesto y incluso tenía conexiones con el distrito militar oriental. La mujer, con una expresión un poco resignada, le dijo que incluso si Amelia en la universidad salía con un chico pobre y sin antecedentes, no se metería. Después de todo, era joven y salir con varias personas era normal. Al final siempre terminaban separándose, pero que Amelia se comportara como una estudiante secundaria era otra cosa. Con una expresión confundida, la mujer intentó tocar la frente de Amelia, pero Amelia se apartó con fuerza y respondió que Lu Shen no era un estudiante común. La mujer se quedó sin palabras por un momento, pero aún así insistió en que por muy especial que fuera, seguía siendo un estudiante de secundaria. Suspiró con un aire de decepción. La verdad era que Amelia había sido arrastrada a ese banquete por esa misma amiga. Desde la última vez que se había separado de Lu Shen, se había quedado en la ciudad porque él le había dicho que tarde o temprano volvería. Le había enviado muchos mensajes, pero Lu Shen no había respondido a ninguno. Todos seguían marcados como no leídos. Amelia no sabía si esperar de esa manera daría algún resultado, pero no tenía otra opción más que seguir esperando. En su mente se preguntaba si acaso no ocupaba ningún lugar en el corazón de Lu Shen. La mujer le dio unas palmadas en el hombro y le preguntó por qué estaba tan distraída. Luego le susurró que el verdadero motivo del banquete era celebrar la aparición de un maestro psíquico de cuarto nivel, alguien del mismo nivel que el propio presidente. Una figura así era un gran personaje incluso dentro de toda la provincia. La mujer notó que Amelia no parecía tan sorprendida y continuó hablando. Le dijo que si lograba llamar la atención de alguien tan importante, tanto ellas como su familia podrían beneficiarse enormemente. Eso hizo que Amelia pensara en algo. Le preguntó a su amiga si sabía la edad del nuevo maestro psíquico de cuarto nivel. La mujer negó con la cabeza. No estaba segura, pero por la edad del presidente, suponía que no debía ser demasiado viejo, aunque tampoco demasiado joven. Además, esa noche había llegado muchas mujeres al banquete, incluso algunas de más de 40 años. Amelia soltó un suspiro. Por un instante había pensado que ese maestro psíquico podía ser Lu Shen. La mujer la miró y le dijo que dejara de pensar en ese estudiante de secundaria y que aprovechara la oportunidad. Dentro de su círculo de amigas, solo ellas tenían el estatus para estar en un lugar como ese, pero Amelia no estaba escuchando. Su mente seguía girando alrededor de Lu Shen. De pronto, por el rabillo del ojo, Amelia vio una figura en una esquina del salón. Era un chico con un traje negro bien ajustado y una figura esbelta. Estaba de pie comiendo tranquilamente con un tenedor, llevándose bocado tras bocado a la boca, como si nada en el mundo le importara. Amelia abrió los ojos preguntándose si estaba viendo mal o si solo era su imaginación. Se quedó mirándolo durante más de un minuto. Entonces el chico se dio la vuelta. Lu Shen la miró directamente. Con total naturalidad levantó la mano y le hizo un pequeño gesto de saludo, y en ese preciso momento, cuando sus miradas se cruzaron, Amelia supo que no era una ilusión. Amelia no lo pensó dos veces. En cuanto lo vio, dejó todo atrás y corrió directo hacia el chico en el que llevaba semanas pensando. Su amiga intentó detenerla, pero al seguir con la mirada en la dirección hacia donde Amelia se lanzaba, pareció entenderlo todo. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Por su parte, Prota, que estaba tranquilamente disfrutando de su comida, se sorprendió al ver a Amelia aparecer de la nada. Hacía tiempo que no la veía. Amelia llegó con el rostro lleno de alegría, las mejillas encendidas de emoción, como si no pudiera contener lo que sentía. Justo en ese momento, Sofía apareció a su lado, con ese vestido rojo que llamaba la atención de cualquiera. Se acercó con total naturalidad y sin pensarlo demasiado, tomó un bocadillo del plato del Prota con una mano. Sofía se veía de muy buen humor, mientras que el Prota solo podía mostrar una expresión un poco resignada ante esa familiaridad. Desde la perspectiva de Amelia, la escena se veía distinta. Aunque el Prota y Sofía no habían intercambiado palabras, en sus ojos parecía que estaban charlando y riendo juntos, como si fueran una pareja. La cercanía entre ellos resultó demasiado evidente. Amelia se quedó parada, sin saber qué hacer, y su rostro se puso pálido. En su mente comenzó a girar una pregunta que no quería hacerse. ¿Quién era esa mujer? Aún así reunió valor y lo llamó en voz alta. El Prota volteó, la reconoció y le devolvió el saludo con una sonrisa, comentando que no esperaba encontrarla todavía en la ciudad. Cuando Amelia lo miró de frente, sintió que incluso en esas pocas semanas, él se había vuelto más misterioso, más difícil de alcanzar. Era como si entre los dos hubiera formado un abismo imposible de cruzar. Sofía, con sutileza, observó a Amelia de arriba abajo y le pidió al Prota que la presentara. Él le dijo que Amelia
Amelia era una compañera que había conocido el mes pasado durante su visita a la montaña. Sofía la saludó con cortesía y tras un breve intercambio de palabras, una voz burlona resonó cerca de ellos. Al darse la vuelta, Amelia vio a su amiga acercarse con una copa de vino en la mano. La mujer observó al prota sin disimulo, evaluando su apariencia, su figura y soporte. En su mente tuvo que admitir que era impecable en todos los aspectos. Ahora entendía por qué Amelia estaba tan enganchada con él. La mujer reconoció a Sofía de inmediato y un destello de sorpresa cruzó por su rostro al verla junto al prota. Su actitud hacia él cambió al instante, enfriándose de forma notable. Incluso en su círculo donde hombres apuestos y mujeres atractivas eran algo común, el prota superaba a casi todos. En ese momento la mujer llegó a una conclusión equivocada. Pensó que el prota no estaba ahí por conexiones reales, ni por méritos propios, sino porque era un aprovechado que escalaba en la alta sociedad gracias a las mujeres. No sabía muy bien cómo dirigirse a él, así que decidió llamarlo señor. Hablarle así a alguien que en su mente no era más que un estudiante de secundaria le resultó casi gracioso. Con un tono cargado de ironía, dijo que siempre había escuchado a Amelia mencionar al prota y que ahora que lo vi en persona tenía que admitir que sí, era bastante extraordinario. El prota notó de inmediato el cambio en su actitud, la sutileza con la que sus palabras se volvieron punzantes. Aún así no comentó nada, solo respondió con un leve sentimiento y un saludo simple. La mujer dio un sorbo a su vino, manteniendo una sonrisa educada, y le preguntó de dónde era. El prota respondió que venía de Wild Lake City. Luego, con una calma casi indiferente, la interrumpió y le preguntó si su siguiente paso era investigar a sus padres, su familia o intentar averiguar cómo había conseguido entrar a ese banquete. Con un brillo de burla en los ojos, le dijo que en efecto era justo como ella pensaba, un estudiante de una familia común que había sido invitado por casualidad. Se despidió con un gesto de la mano, diciendo que no hacía falta seguir con escenas tan trilladas. Luego le sonrió a Amelia y se excusó, diciendo que se iría primero y que hablarían en otro momento cuando ambos tuvieran tiempo. Y así, simplemente se dio la vuelta y se fue. Antes de que Amelia o Sofía pudieran reaccionar, ya se había alejado varios pasos. Sofía lanzó una mirada fría a la mujer y fue tras él. Amelia por instinto quiso seguirlos, pero su amiga la detuvo, diciéndole que un hombre como el prota no valía su afecto. Amelia se quedó mirando las espaldas del prota mientras se alejaba entre la gente. Su amiga soltó una risa baja y comentó que ni siquiera había dicho nada todavía. Y aún así, él había reaccionado de esa manera. Según ella, eso solo mostraba una cosa, que al prota le importaban demasiado las cosas que acababa de mencionar. Orgulloso pero sin verdadera capacidad, y en el fondo extremadamente sensible con su propio orgullo. Para decirlo bonito, era alguien muy orgulloso. La mujer aseguró que ya había visto muchas personas así y que no eran adecuadas para Amelia. Luego giró la cabeza y miró hacia donde Sofía se había ido. En ese momento algo pareció encajarle. Señaló hacia adelante y le preguntó a Amelia si había visto quién era esa mujer. Amelia solo respondió que se llamaba Sofía. La mujer sintió y explicó que Sofía provenía de una familia prestigiosa. Además, era una practicante psíquica que estaba a punto de alcanzar el segundo nivel dentro de los círculos de la segunda generación élite de la ciudad. Sofía era alguien de primer nivel y la familia que la respaldaba tenía un poder enorme. Al ver los cercanos que parecían Sofía y el prota, la mujer apostó que él había logrado acercarse a ella gracias a su apariencia o algún otro medio, solo para conseguir la oportunidad de asistir a ese banquete. Puso las manos sobre los hombros de Amelia y en voz alta declaró que el prota no era más que un aprovechado, alguien que vivía de las mujeres. Estaba a punto de seguir hablando del prota cuando de repente un murmullo reconoció el salón. Alguien señaló hacia la entrada y anunció que el presidente había llegado. El presidente caminó hacia el centro del salón con su traje de noche. Todas las miradas se dirigieron hacia el anciano. La mujer se apresuró a acomodarse el maquillaje y le dijo a Amelia que dejara de pensar en ese chico bonito, porque el presidente estaba a punto de presentar al maestro psíquico de cuarto nivel. Mientras tanto, Sofía seguía mostrándole lugar al prota, señalándole distintos rincones y explicándole detalles del salón. Fue entonces cuando el presidente los notó. Sin dudarlo, caminó directamente hacia ellos y, como era de esperarse, la atención de todos siguió sus pasos. La mujer sintió un nudo en el estómago. No entendía por qué el presidente se dirigía justo hacia el prota. Una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. El presidente se detuvo frente a él con una expresión llena de disculpas. Le dijo que lamentaba no haber sabido que el prota no le gustaban los lugares con tanta gente. El prota negó con la cabeza y respondió que el presidente tenía muchas responsabilidades y que él solo se alegraba de haber podido ayudar en algo. El presidente le agradeció su comprensión. Entonces dio un paso al frente, usó la autoridad que tenía como maestro psíquico de cuarto nivel, levantó la voz y anunció para todo el salón que la persona que estaba a su lado era el recién aparecido prodigio, el nuevo maestro psíquico de cuarto nivel de la Asociación Psíquica de la provincia de Dong. Su nombre era Lu Shen y tenía apenas 18 años de edad. El presidente incluso bromeó diciendo que comparado con él, se sentía avergonzado de sí mismo. No se guardó nada en los elogios, prácticamente lo elevó hasta los cielos frente a todos los presentes. El salón estalló. Un maestro psíquico de cuarto nivel, solo con 18 años. Muchos pensaron que habían escuchado mal. A esa edad la mayoría ni siquiera habían presentado todavía el examen unificado. Las miradas se clavaron en el prota. Desde todos los rincones, voces de asombro, incredulidad y shock se mezclaron en el aire. Entre la multitud, la mujer que antes lo había menospreciado se quedó completamente rígida, sin poder decir una sola palabra. Ni siquiera notó cuando la capa de vino se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo. Lo único que escuchó junto a ella fue la voz de Amelia, baja pero firme, preguntándole si lo había visto, a esa persona que caminaba sobre las estrellas y brillaba con luz propia. La mente de la mujer quedó completamente en blanco. No podía creer que el protagonista de todo ese banquete fuera precisamente ese Lu Shen, al que había despreciado hace apenas unos minutos. Se levantó de golpe y tomó a Amelia de los hombros, suplicándole que le ayudara a arreglar la relación con Lu Shen. Amelia, en
lugar de responderle, le hizo una señal para que mirara a su alrededor. La multitud se estiraba de puntas de pie, alargando el cuello intentando entregarle tarjetas de presentación y llamar su atención, pero Lucien nos ignoraba a todos como si nada de eso le importara. Para los demás, Lucien podía parecer un poco arrogante, pero pensándolo bien, ¿por qué no habría de serlo? Era joven, tenía apenas 18 años y ya era un maestro de psíquico de cuarto nivel. Tener un poco de orgullo parecía algo completamente normal. Para Amelia, sin embargo, la sensación era distinta. Quizás solo era su propia ilusión, pero Lucien se sentía cada vez más lejano, fuera de su alcance. Al final su relación con él terminó antes de siquiera comenzar. Lucien hizo una breve aparición más para mostrar respeto al presidente. Luego se dio paso con facilidad entre la gente insistente y abandonó el banquete. Ni siquiera el presidente notó en qué momento exacto se había marchado. Lucien detuvo un taxi y le dijo al conductor que lo llevara de regreso a Wiley City. Durante el trayecto apoyó la cabeza contra la ventana del coche y observó su reflejo en el cristal. No le gustaba ese tipo de banquetes de la llamada alta sociedad. Había ido solo por cortesía hacia el presidente. En realidad lo único que quería era volver a casa, regresar a Wiley City de inmediato. En cuanto a su equipaje, que había quedado en el hotel, pensó que luego le pediría a Sofía que se lo enviara. No había dejado nada realmente importante ahí. El taxi avanzó por la carretera oscura. Lucien se relajó. Esa era la vida que deseaba, simple y pura, acompañada solo por su familia y las artes marciales. Al llegar a casa, se cambió su ropa habitual. Unos golpes sonaron en la puerta. Su madre abrió y al ver a Lucien de regreso, su rostro se iluminó de inmediato. La voz de su hermana menor resonó desde dentro, dándole la bienvenida y pidiéndole que se sentara rápido. Su padre también lo miró con una expresión llena de alegría. Lucien sonrió y dijo que había vuelto. Su hermana dejó el panecillo que estaba comiendo, se acercó y lo miró de arriba abajo. Le preguntó con curiosidad cómo había crecido tanto después de un solo viaje. Incluso levantó la mano para medir la diferencia de altura entre ellos. Lucien empujó suavemente a un lado, caminó hacia la sala, sentándose en la mesa del comedor. En broma dijo que en realidad era ella la que se había encogido. Su hermana se sentó frente a él con un gesto molesto. Lucien, todavía sonriendo, comentó que como ella estaba de vacaciones de la escuela, luego le gustaría probar su fuerza. Ella recordó un mensaje anterior de Lucien y sintió un poco de inquietud. No estaba segura del nivel actual de artes marciales de su hermano. Lo único que percibía era que se había vuelto cada vez más enigmático. El aura a su alrededor se hacía más intensa. A veces con solo una mirada de él, sentía escalofríos, como si un ratón hubiera visto un gato. Era incluso más intimidante que los maestros de tercer o cuarto nivel de su escuela. Pero todo esto sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase prodigio. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Y no olviden seguirme en Insta, ya que si alcanzamos los 5000 seguidores, traeremos el resumen la próxima semana. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.